más, yo invito a que comparen mis 2 difíciles años en tiempos de pandemia con los 2 mejores de cualquier ministro. Pero sí, el presidente me ofreció otra cosa, incluyendo un cargo que creo que casi cualquier dominicano mataría por él, porque es muy jugoso. Te voy a dar una primicia. Una parte del nombre del PRM lo puso el adversario, no nosotros. Nosotros nos íbamos a llamar, dice, mire, usted no puede, nosotros no le autorizamos a coger otro avión en este momento para Santo Domingo, porque no lo garantizamos. Y dijo esta frase, usted tiene la combinación perfecta para morir. Mis amigos de Al Tanto, estoy feliz como siempre de reencontrarme con ustedes. Para mí es un gran privilegio tener a una persona que forma parte de la historia política dominicana y de estos aires de cambio que trajo el 2020, aunque antes del 20 hubo mucho trabajo para llegar al 20. Aquí está con nosotros el ministro Roberto Fulcar. Gracias por estar con nosotros, profesor, doctor, muchos títulos, pero gracias también al amigo por estar aquí. Gracias a ti, Colombia. Quiero confesarme tu seguidor, tu fans. Te admiro, te respeto. Gracias. No solamente por lo que nos une en la condición de ser miembros de la Patria Chica de San Juan, sino por tu esfuerzo, por cómo tú canalizas tus energías y por lo que digo que es un extraordinario aporte cultural a la República Dominicana y también histórico, lo que estás haciendo, dándole vigencia, dándole visibilidad a tantos valores artísticos de la República Dominicana, no bien reconocidos, no necesariamente bien tratados, y que sin embargo tú le dedicas tiempo, investigación y rigor. Yo estoy orgulloso de ti, Colombia. Dios te bendiga. Amén. Qué lindo, muchas gracias. Sí, de corazón. Lindo escuchar esas palabras porque a veces hacemos este trabajo y uno se siente atomizado con la vorágine de las redes, las cosas que son populares del momento. Así hay que saber que tenemos esa calidad de público, nos hace sentir pago. Muchas gracias, Fulcar. Tú sabes que yo escribo mucho sobre liderazgo y escribo lo que se llaman ideas fuerza. Y una de mis ideas fuerza sobre liderazgo trascendente, en el ámbito que sea, en este caso en el de ustedes, la comunicación, es hacer siempre lo correcto, aunque no genere aplauso en el momento. Uy, es difícil. No siempre lo que va a trascender va a generar aplausos inmediatamente, pero los tendrá después. Haz lo correcto y no te preocupes por más nada. Bueno, ahí está. Saludos para todo nuestro equipo de producción también, mis jóvenes compañeros aquí, que yo sé que a veces se me desesperan, pero yo sé que después de estas palabras vamos a tener un nuevo aliento. Tenemos gente que valora lo que hacemos. Claro. Bueno, precisamente esta es la mística de este programa. Usted ha mencionado, Fulcar, nuestra patria chica, San Juan. Hemos tenido grandes líderes. Bueno, tuvimos hasta un presidente del sur sanjuanero, de la patria chica. Hemos tenido ministros, presidente del Senado, porque los Lizardos son de San Juan también. Sí, sí, claro. Charlie Mariotti, o sea, muchas figuras políticas que han venido, ¿verdad? El doctor José Joaquín Puello también. De San Juan también, mi amigo, querido. O sea, yo pienso, Fulcar, y nosotros que estamos en el ámbito y nos encantan los libros, que de repente deberíamos hacer... Y Rafaelito Encarnación, el bachatero. El bachatero Encarnación también de los pioneros, y entre tantas personalidades históricas que tenemos en San Juan, que deberíamos quizás hacer una publicación de las grandes personalidades que ha dado San Juan, porque todos se lo dan al Cibao, nosotros tenemos también. Si te metes en eso, te apoyo. Sí, de verdad. Sí. Yo me pongo yo, wow, pero definitivamente que no es fácil con todas las dificultades que tenemos hasta de distancia, porque por mucho tiempo la capital quedaba muy lejos. Hablemos de esos inicios de Roberto Fulcar como educador, que ha sido educador en distintas etapas del sistema educativo, cómo se forma desde el principio, siente que va a ser profesor, que quiere dar clases. ¿Cómo es el entorno del cercado de Fulcar? El cercado, mi primera patria, porque tengo otra que es Baní, de manera que tengo 2 patrias chicas. El cercado es uno de los pueblos más hermosos del sur. Yo no he ido al cercado, señores. Con uno de los mejores climas del sur, con uno de los parques más bellos, a donde nunca ha entrado un huracán, esto es historia, porque quedamos en una orografía que nos deja protegidos de los fenómenos de los huracanes. Por ejemplo, el cercado es un pueblo de educadores, de guardias,
y de campesinos. En mi caso, mi padre era un campesino, Dios lo tenga en gloria, murió no hace mucho, y mi madre también, y ellos eran pequeños comerciantes también de tabaco. Y yo me crié en ese campito que se llama La Rancha, que queda exactamente en la división entre el Cercado y las Matas de Farfán. De manera que un poco también las matas me toca. Hice la primaria en mi campo, después me fui al Liceo Luis Guarionés, donde estoy, en el Cercado. Y ahí llegué hasta segundo del bachillerato. Cuando promoví para tercero, andaba una comisión del Ministerio, entonces Secretaría de Educación, reclutando jóvenes, talentos, decían ellos. No digo que yo tuviera talento, pero ellos andaban reclutando talentos para estudiar educación. Y invitaron a un examen. Y yo le dije a un amigo mío, a Jorge Berigüete, ¿y por qué no vamos? Porque él tenía una motocicleta, podíamos ir en ella a San Juan, porque venir de Cercado a San Juan era en caminos rotos, era muy malo. Vamos a examinar. Vinimos, examinamos, se examinaron alrededor de 400 y pasamos a algo menos de 100. Y ahí comenzó mi trabajo con la educación. Ahí viví 2 años internado en San Juan, en la Urania Montaz. Cuando me gradué, no había cumplido los 18 años todavía. Entonces volví al Cercado, me convalidaron asignaturas y entonces también me gradué de bachiller junto con mi cohorte, con el grupo que iba conmigo. Me gradué de 2 cosas a la vez. Yo realmente, en el inicio yo quería ser periodista o sociólogo. Yo amo y respeto y saboreo el buen periodismo. Pero no tenía posibilidad de serlo allá en mi campo. Y entonces estudié educación. Me gradué y me nombraron, faltándome un mes para cumplir 18 años, me nombraron maestro, ya graduado. ¿Y cuánto ganaba un maestro en ese tiempo? Mucho dinero. Sí. Oh, Colombia. Cuando yo me gradué, hicieron un aumento salarial el presidente Antonio Guzmán y nos llevó a 135 pesos. Eso era mucho dinero. Un dineral para un muchacho de 18 años. ¿Y qué hizo? Como dirán en San Juan, ¿se llevó una mujer de una vez o esperó? ¿Cómo fue? No, yo de niño tenía muchas inquietudes. Cuando yo tenía 13 años, me inscribí en el club de jóvenes de mi campo. Y antes de cumplir los 15 hubo unas elecciones y le gané 1-1 de 23, le gané la presidencia del club. Desde entonces me vinculé mucho a lo cultural, a lo social. ¿De ahí viene la política? Sí, de ahí viene la política. Yo fui un dirigente social antes que un dirigente político. En la política yo me enrolo en el 80. ¿Ya estaba en Baní cuando eso? No, estaba todavía en el Cercado, pero comencé a leer política, a conocer libros, a ver folletos. Y entonces me caían los grupos atrás, querían reclutarme. Y en el 82 llegué a Baní. ¿Cómo llega a Baní? ¿Cuáles son? Por eso yo decía, ¿cómo era el entorno? Porque yo recuerdo gente de Pedernales que llegaba a Barahona, por ejemplo, o gente de otras provincias sureñas que iban a San Juan, por ejemplo, por lo de la Urania. O sea, dentro del mismo sur había que emigrar un poco donde estuviera como un chin más avanzado. San Juan San Juan de la Maguana, del municipio, era la capital de toda la región. Por ejemplo, conmigo estudiaban jóvenes de Barahona, Pedernales, Independencia, Bauruco, Elías Piña, el propio San Juan y también de Asua. De ahí procedíamos los muchachos que estudiábamos en la Urania Montaz. Cuando me nombran en el Cercado, yo no encuentro qué hacer, no puedo estar en la universidad, yo quiero aprender más, yo quiero estudiar. Hago un año como maestro en el Cercado, vengo a la capital, porque me vinculé también a la iglesia católica en ese momento, a un movimiento de cursillos de cristiandad, y vengo a la capital y me junto en la iglesia, la Casa San Pablo, y uno de los jefes de la iglesia me dice, ¿por qué no estudias aquí? Digo, porque no puedo mantenerme aquí, yo tengo mi trabajo en el Cercado. Y me lleva donde un señor de la iglesia y me dice, mire, este jovencito es un prospecto de la iglesia que lo estamos promoviendo, usted le puede dar un empleo. Y me dieron un empleo acá en la capital. Yo estaba en vacaciones en el Cercado de manera que podía tomarlo. Y me dijeron, usted es jefe de almacén en una industria de puertas y persianas, con un libro de ese tamaño con los nombres de todas las piezas, Colombia. Yo tenía que aprendérmela. Todavía recuerdo algunos nombres.
Jamba 412. Trabajé ese año. ¿Y el sueldo era más o menos similar? No, era menor que el del cercado, porque el del cercado era un sueldo de un profesional. Ya. ¿Y qué me pasó? Que mi boca me castigó. Yo trabajaba junto con un hermano de padre del dueño de la industria. Y un día cualquiera, el maestro le dice al dueño, no voy a decir el nombre porque esas familias viven y tengo que respetar eso. Aconseja a su hermano que me está distrayendo el muchachito era yo. Lo está distrayendo, no lo deja trabajar porque hicimos química por ser de la misma edad. Y entonces el dueño de la empresa dijo, él no es mi hermano, él es hijo de mi papá. A mí se me fue de la boca. Se me fueron los frenos, Colombia. Y le dije, pero usted no es cristiano nada, usted es un impío. Al otro día me llamó, me citó a su oficina y me dijo, mire, señor Rucal, usted sabe que las empresas tienen alta y baja. Yo le dije, sí, estoy cancelado, yo lo sé. Nos vemos. Y me fui. Usted no era fácil. Pero fui yo que me la busqué. Usted no era fácil. ¿Y se fue de nuevo al cercado? Me volví al cercado, terminé el año escolar y entonces en el 82, febrero, vine a Baní porque ahí vivían unos muchachos de mi campo que eran maestros también, amigos míos, y me invitaron a venir porque ya en Baní habían universidades. Vine, me llevaron donde la autoridad educativa y dijo, no, aquí no hay vacantes, solo en una loma que nadie quiere ir. Yo le dije, yo la tomo. Para dar clases. Pero usted no lo conoce, usted no va a aguantar eso. Una escuelita que quedaba en Iguana abajo. Yo me iba por donde está la policía en Baní, subía en el único vehículo que viajaba, se devolvía y yo tenía que, para volver a Baní, salir por Yaguate. ¿Estamos hablando de qué año? 1982. Después me quedé en Baní, ahí hice una vida social intensa, muy intensa. Y una pregunta, a mí que no me interesa la vida ajena, ¿no había novia en el cercado, no se dejó a nadie? Digo yo, para saber. No, yo no tenía novia en ese momento en el cercado, porque recuerda que tenía 2 años de ausencia por estar internado en San Juan, en la escuela normal. Llegué al cercado, pude tener ese momento amoritos, pero eran periodos muy cortos, era 1 año solamente. ¿Y en Baní no pasó nada? Sí, en Baní pasó muchísimo. En Baní me casé, en Baní nacieron mis 2 hijos, mis 2 primeros hijos, el tercero nació en la capital. En Baní hice una vida social, mi liderazgo político se construyó básicamente ahí en Baní. Después me traje a mi hermano Julito a vivir conmigo, que también se había graduado maestro. Le dije, no, coja para el cercado conmigo. Bueno, Julito ahora es el candidato a senador de nosotros en Peravia, va a ganar la senaduría. Anoten, señores. Y después vamos a hablar de política, señores. Y conocí ahí tantos amigos en Peravia. Bueno, te digo que amo mucho a Baní, como amo al cercado. Y soy un enamorado de muchas cosas de Baní. Por ejemplo, una de las cosas que más me impresionó cuando yo llegué era que yo veía a las señoras en la mañana barriendo el tramo de la acera del frente de su casa. De ahí es que viene la idea famosa de que Baní es una ciudad limpia. Y lo ha sido siempre. Y así es la provincia completa. Una comunidad de emprendedores. De la nada producen, generan gran negocio. ¿Cuántos colmados tú conoces en la capital? Baní lejos todo. Sí. Y allá en Estados Unidos. De hecho, si te vas a referir popularmente a un despachador del colmado y no le sabe el nombre, le dice Baní. ¡Baní! ¿Qué pasa a nivel político cuando usted dice, bueno, ahí crece mi liderazgo? Y es común ver a profesores, bueno, el presidente de la Cámara de Diputados en algún momento, Camacho también, que viene del tema de ser profesor. Hay varios profesores. Sí, Camacho es de Oviedo. Ajá, hay varios profesores Provincia que luego... Pedernales. Camacho estudió junto conmigo en el internado, pero él me llevaba 1 año. ¿En la Urania? Sí, era de una generación anterior a la mía, me llevaba 1 año. ¿Cuál es la vinculación entre los profesores y líderes de esos gremios para el salto a la política? ¿Cómo se da en el caso suyo? ¿Cómo se hace natural? ¿Qué hubo en el contexto de Baní? Y en ese tiempo era el PRD, ¿verdad? Usted estaba de siempre en el PRD. No. ¿Dónde empezó? Yo entré al PRD ya en el 98, 99. Yo me vinculé a grupos pequeños de izquierda. Porque mi primera lucha fue la social. Es en la lucha social donde yo me doy cuenta que nosotros estamos buscando pequeñas gotas de agua para la gente y nos estamos poniendo de espaldas al río. Es decir, comprendí claramente en la lucha social
que podíamos lograr pequeñas conquistas y pequeñas reformas, pero que cambios de verdad trascendentes solo se pueden hacer desde el poder. Desde fuera del poder puedes opinar, puedes emprender, puedes generar hechos que sean ejemplos, pero la transformación como totalidad de la nación solo se puede hacer desde posiciones políticas. Y eso me vincula a la política temprano, a las luchas sociales también. En Baní caí preso 2 veces. Sí, ¿por qué? Bueno, por la lucha social, las protestas, la ¿Eran los gobiernos de Balaguer? No, no, yo todavía no. Lo de Balaguer yo estaba en mi campo, muchacho. ¿Y qué había en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, que en gloria esté? ¿Recuerda la poblada del 84? O sea, yo ni había nacido, pero he leído. Pero es un hecho histórico. He leído, no lo recuerdo. No, pero obviamente no podía estar, pero es un hecho histórico. Eso generó un músculo a la protesta social. Yo un poco ya estaba liderando eso en Baní, ya yo era dirigente de la Asociación de Profesores. ¿Y sus padres en ese tiempo que estuvo preso, lo vieron? O sea, ¿cómo es el nerviosismo de los padres? Mamá vino y se tiró donde quiera que yo estaba. No importa donde yo estuviera, en qué circunstancia. Mi mamá venía a verme. Nosotros éramos almas gemelas, uno solo. Sentíamos igual, pensábamos igual. Cuando yo estaba, por ejemplo, en la Urania Montaz, ¿tú sabes lo que hacía mamá? Mataba un animal, lo cocinaba y compraba 2 sacos de pan y los llenaba de carne para ir a llevar panes rellenos de carne, para darle, pero no a mí, a todos los de la escuela. Wow. De manera que cuando ella llegaba, nomás decían, llegó la doña de Roberto, nos salvamos. Y ella vino a verme. Y yo nunca olvido que salió una información, porque allanaron mi casa, y salió una información en un periódico, y llevaron un recorte de ese periódico allá a mi campo. Y tú sabes que, en vez de la gente lamentarse en mi campo de que me pasó eso, ¿tú sabes qué era lo que le decía? Ese hijo de Mongo va a llegar lejos, señor. Ese muchacho es rico, hasta sale en los periódicos. Es rico, hasta sale en los periódicos. ¡Qué hazaña! Y lo llevaban el papelito de casa en casa, mostrándolo. Mira, ¿y por qué lo allanaron? Por una protesta que estábamos organizando, y yo era el coordinador, para prevenir la protesta. ¿Se hace natural el camino de los movimientos de izquierda al PRD? ¿Qué hay en el PRD del 98 cuando Fulcar entra al PRD? Mira, históricamente, en la política dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano y especialmente el doctor José Francisco Peña Gómez tuvo un vínculo muy cercano con los grupos de izquierda. Él era una persona de pensamiento definitivamente progresista, era un demócrata, un luchador por los derechos, y había esa relación entre ellos. Yo entro a la política, como te dije, me vinculo un poco a la política a partir del 80, y llegué a ser dirigente nacional del ADP. Y él le decía a doña Ibelice Pras de Pérez, yo quisiera tener en mi partido un muchacho como ese, decía él con su talento, que no los tengo, es un halago para mí merecido, pero él veía en mí cosas, talentos, y le decía a doña Ibelice, mira a ver si ese muchacho viene en algún momento. En algún momento yo quedé independiente, junto con un grupo de amigos, y a través de Ibelice Pras de Pérez, vinimos al PRD en el 98, 99. O sea, que le tocó, ¿verdad?, ese momento histórico del PRD. Se va caminando en el PRD en un partido con una mística particular. La bienvenida es natural. ¿Cómo va el joven Fulcar ganándose espacio en el PRD de entonces? En una lucha interior cultural, de personalidad. Yo siempre he tenido una manera muy propia de ver la vida, de ver los procesos. Soy un abanderado de los colectivos. Siempre pongo los colectivos por encima. Lo que más satisfacción a mí me da en la vida es ver una idea que prenda. No importa que no sea yo el protagonista. No importa. Ser parte. Y eso no abunda mucho en la política. En la política lo individual, mi causa, mi candidatura, mi proyecto, mi interés, regularmente se pone por encima del interés colectivo. Y yo vengo con esa cultura, con esa visión. Y un poco tengo una confrontación, una contradicción cultural en mí. Además venía de grupos pequeños y llego a un partido grande, ¿no? Con un gran liderazgo. Ya cuando yo llego, Peña está en los últimos tiempos de su vida. Yo recuerdo que le fui a regalar un pequeño libro que yo escribí y él me dijo,
gracias por el libro, pero regálame tu compañía a mí. Nunca olvido esa frase. Entonces ahí vinieron las elecciones del 2000, yo me vinculé mucho con la campaña del presidente Hipólito Mejía, porque yo tenía un grupo sólido que me acompañaba, siempre he tenido, alguna gente me pregunta, ¿cuándo construiste el liderazgo? Yo digo, yo siempre he trabajado con gente, siempre he tenido gente que me acompaña. Yo llegué al PRD teniendo mi propio equipo político, estamos en el PRM, yo tengo mi gente que me sigue, yo tengo gente que aspira, que es candidato, que yo lo apoyo, que me apoya, porque siempre he pensado que te van a respetar, primero, por tu capacidad de trabajo, segundo, por tus competencias, pero sobre todo por tu consistencia y tu coherencia, esa actitud que debemos tener en la vida, de hacer que coincida lo que tú piensas, lo que tú dices y lo que tú haces. Esa es la coherencia. Y yo soy un coherente testarudo. Entonces, precisamente con esa personalidad, en una época donde prácticamente llega el PRD después de un tiempo importante al poder, ya después en otro programa volvemos a relatar todo lo que fue, lo del 94, del 96, pero en el 2000 Hipólito es presidente. Fulcar entra al gobierno como viceministro, ¿verdad? Sí, era entonces secretaría, que se denominaba. Sí. Yo era su secretario, la secretaria era la doctora Milagros Ortiz Bosch. ¿De educación? Sí, y yo compartí con ella como su secretario de Estado de Educación. ¿Cómo fue ese tiempo en educación? Porque ya el muchacho que fue profesor, que se cogió su lucha en Baní, pues llega a ser autoridad, a hacer esos cambios precisamente desde adentro, desde el poder. Recordamos la gestión histórica de doña Milagro, que fue la primera vicepresidenta, con también rango de ministro en el caso de educación. ¿Qué cosas usted dice? Nosotros hicimos así breve, porque no una rendición de cuentas, como algo que usted se sintió bien, pude hacer un cambio en el sistema que yo conozco desde abajo. Colombia, si yo paso por un puesto y no cambio nada, yo me moriría. No tiene sentido entonces pasar. Las subsecretarías tenían responsabilidades distribuidas. A mí me tocaron las más difíciles. Yo era subsecretario de Supervisión y Control de Calidad. A mí me tocó recuperar el sistema de pruebas nacionales que estaba envuelto en un antro de corrupción, que se perdían las notas de los estudiantes, que no les entregaban las calificaciones, que vendían las pruebas. Y a mí me toca, ese es uno de los departamentos que me toca. Y en el Consejo de Educación, alguien plantea, hay que eliminar las pruebas nacionales. Y dice la doctora Milagro, bueno, yo creo que sí. Entonces yo digo, ¿por qué la vamos a eliminar? ¿Porque no son útiles o porque están corrompidas? Si me convencen de que no son útiles, quitémosla. Ahora, si la queremos quitar porque no podemos controlarla, esa es una incompetencia de nosotros. Denme un año y yo la arreglo. Hasta enfermé Colombia en esa lucha, porque era un negocio que había desde el propio Ministerio del Departamento de Pruebas Nacionales con los técnicos de ahí, hasta algunos directores de centros educativos para sacar dinero y beneficio. Lo arreglamos, gracias a Dios. ¿De qué enfermó? ¿Perdón? ¿De qué enfermó en ese tiempo? Yo me puse así, de delgado, y me dio un preinfarto. Recuerdo que mi hermano me recogió Julito, ya él era líder internacional de cooperativismo, y un día fue al Ministerio de Educación, me dijo, préstame tu pasaporte, nos vamos a Curazao 2 días para que duermas. Y yo no dormía. Tú sabes que yo llevé a un nivel de eficiencia ese proceso de pruebas nacionales, que en el mismo día hacíamos la preprensa de la prueba, la llevábamos a imprenta, la imprimíamos, la encuadernábamos, la empacábamos, la llevábamos a la frontera, la aplicábamos y la traíamos ese día otra vez. Era una cosa espectacular. Claro, eran 24 horas sin dormir, pero yo garantizaba así el control. Y mucha gente involucrada, mucha gente involucrada. Y el único dinero que yo me gané en educación, que no fue mi salario, fueron $3,000 que me pagó la UNESCO para que yo lo documentara cómo hice eso. En ese año, 2001. Me tocó el tema de los títulos. Aquí habían generales de brigada en este país. Aquí eran periodistas de 30 años en este país.
que no habían podido conseguir su diploma de bachiller. Y yo lo modernicé. Yo lo llevé hasta un punto en el cual tú me llamabas y decías, Roberto, quiero mi diploma de bachiller, dime cuándo, el año que te graduaste y el liceo. Y tú me lo pasabas y yo decía, pasa una hora a buscarlo. Porque le hicimos modernidad. ¿Y eso estaban en ese tiempo ya computarizados o tenían archivos preparados? ¿Cómo lograr manejar toda la población? Porque ahora estoy yo pensando, ¿cómo en ese tiempo cómo era? Encontramos, a ver si tú te recuerdas de esta palabra de San Juan, encontrábamos soberados de papeles. ¿Sabes lo que es un soberado? Donde mamá y papá ponían las cosas encima en una tabla elevada para que no lo alcanzaran los ratones. Sí, pero parece que en el cercado, allí en Loma Verde, donde yo me crié, no le decían así. Ah, bueno. Allá había una maleta vieja que tenía mami, una maleta arriba en algo y se guardaban las cosas ahí. Sí, incluyendo el dinero. Una maleta de metal. No sé si sí. Una maleta de metal. Normalmente de colores. Ajá. Roja, amarilla. Sí, roja, era roja. Una maleta roja de aluminio, sí. Bueno, me tocó eso también. Me tocó el tema de los colegios privados, porque la gran mayoría de los colegios de los barrios no estaban registrados, no estaban legalizados. Y a mí me tocó, doña Milagro me designó para que yo coordinara la apertura del año escolar y no teníamos recursos para lograr poner todos los profesores que necesitábamos y tener todas las aulas que necesitábamos. Y yo hice acuerdo con 390 colegios pequeños de barrio, pobres. Ellos nos acogían los estudiantes de ahí, que nosotros no podíamos darle cupo, y nosotros en cambio le pagábamos los profesores y le dábamos el entrenamiento. Y de ahí se hizo la primera categorización de colegios privados en la República Dominicana, porque yo siempre dije, nuestro primer deber es garantizar que haya una buena educación pública para que puedan todos tener acceso. Ahora bien, el que quiere tener sus hijos en colegio privado, tenemos que darle la oportunidad de saber cuál es el nivel de calidad de cada colegio, que es la categorización. Y ya tú decides entonces dónde lo ponías. Desde entonces se hizo esa categorización que todavía rige hoy en la República Dominicana. Fulcar, ¿valió la pena un preinfarto? Usted estaba joven, o sea que fue un asunto de estrés básicamente. Sí, totalmente. ¿Valió la pena al final? Y con esto, ¿verdad? Y entramos en tiempo presente, vamos a hablar de la construcción del PRM. Es algo que yo veo que muchos presidentes entran jóvenes, por ejemplo, buenos mozos con cabello negro, y al cabo de los 4 o 8 años, en general, usted se pone a repasar el mundial, el caso de Obama, por ejemplo. O sea, se desgasta tanto la función pública y hablar de un preinfarto hace 20 y pico de años, y valió la pena, era necesario, solo así, cuando usted dice, yo tenía que estar 24 horas en la custodia para garantizar, y obviamente en educación, que siempre hemos sabido que hay tantos intereses, ¿valió la pena? Sí, sí. Yo por filosofía doy todo lo que soy y todo lo que tengo en todo lo que hago. Yo digo que si tienes un propósito, no estás lista para morir por él, no es tu propósito. Si tienes un propósito, métele todas tus energías y métele todo tu dinero si crees en él. Yo digo que el que no me pone todo lo que tiene en una idea que tenga, no está convencido de ella. Y además te queda después el sabor dulce de las transformaciones. Tú sabes lo que yo sentí el día que el presidente ahora, Abinader, en el Palacio Nacional, presentó los resultados de la evaluación de PISA a mi gestión, y en medio de una pandemia saqué al país del último lugar en la prueba PISA, que llaman internacionalmente el caso dominicano. Eso no tiene precio. Vamos a hablar del caso dominicano en breve, pero vamos a conectar esto que usted dice, si usted no está dispuesto a morir por su propósito, entonces no es su propósito. No usted se enfermó casi de muerte ahora, en estos primeros 2 años de gestión de Luis Abinader, tuvo 2 operaciones, según tengo entendido, que básicamente cuando se habló hasta de cáncer en ese momento. Sí, se rumoró en el país que era cáncer, pero no tuve cáncer. Yo tuve una colitis isquémica severa. ¿Qué es una colitis isquémica severa? Es una afección del colon generado por varios factores, pero en mi caso el principal factor, según me dijeron en el hospital en los Estados Unidos, me dijeron los médicos dominicanos también que me atendieron, el principal factor fue el estrés.
que me lo generó. La enfermedad del Si siglo. tú montas un vehículo y vas en una autopista y pasas una hondonada, como que te da un frío en el estómago. En mi campo le decíamos la bajadita de qué sé yo quién. Porque la mayoría de las sensaciones fuertes del cuerpo se sienten en el estómago. Y eso puede generar una situación fisiológica en ti que te afecte. A mí me cortaron el colon, más de la mitad del colon, en una de esas cirugías. Yo perdí en meses 80 libras. Yo tuve un año completo sin dormir, cero, sin dormir. Yo me disequé literalmente. ¿Y por qué no dormía en un año entero? Porque primero el dolor. Yo en un día podía tener que ir al baño, ¿qué te digo, Colombia? 30 veces, 40 veces. A veces a nada. Pero cuando iba a algo, no lo controlaba. Era incontinencia también, pero yo no tenía control de eso. Perdóneme, yo no comía. Perdóneme, todo ese cuadro era antes de la operación. O sea, antes de cortarle el colon, usted tuvo una incontinencia. Sí. O sea, eso es vamos a decir, el síntoma de la colitis, porque quizás podemos instruir a alguien que tenga o principio esté en la condición y no lo sepa. Básicamente, si yo iba, por ejemplo, de este lugar, digamos la Máximo Gómez, yo tenía que mandar a alguien adelante que identificara dónde había un baño que yo pudiera entrar. Wow. Porque yo tenía que ir cada media hora, cada 15 minutos al baño. A veces iba nada, pero a veces cuando evacuaba era sin control. Llegó un momento que yo tuve que ponerme Pampers. Wow. Digo, eso es una marca, quiero decir pañal. Perdona Sí, no importa, esto es de nosotros. Eso es una marca. Eso es lo bueno de YouTube, esto es de nosotros. No me va a llamar ningún ejecutivo para decirme que sabe Dios, se motivan y pautan la gente de Pampers, ¿verdad? La marca a lo mejor te llama. Claro que sí. Wow. Fueron días muy difíciles para mí, para mi familia, para mis amigos, para mi equipo político. Entonces no dormía nada en ese tiempo. Ni comía tampoco. ¿Y no estaba yendo al médico? O sea, cuando sí, claro. Aquí en Santo Domingo. Aquí yo comencé a ir al médico, me dijo mi cardiólogo, Roberto, vamos a ver ese tema con un gastro. Y me buscó una doctora que me atendió, luego me hicieron una colonoscopía y para colmo me perforaron. Solo Dios sabe, Colombia, que nosotros, digo nosotros, porque esto yo no lo viví solo, lo viví con mi familia, pulgada a pulgada, minuto a minuto, lo viví con mis amigos, lo viví con mis compañeros, con mi equipo político, a que le agradezco infinitamente. Agradezco infinitamente también miles y miles de gente haciendo cadenas de oración, cultos, etcétera. Pero te digo que llegó un momento que yo no comía. Yo tenía pequeños antojos. Si tú ibas, Roberto, voy a verte, ¿qué te llevo? Un chechencito con chivo. No. Yo te pedía que me llevara un dulce de coco, un jalao. Yo no sé cuántos jalaos yo me comí en ese tiempo, porque yo no tenía apetito de nada. Estamos hablando de ese tiempo que usted conservaba el cargo de ministro de Educación, con esos síntomas. Ya llegué a estar así, porque también el momento difícil que estaba viviendo cuando se desató aquella sucia campaña de ataque contra mí, eso me afectaba también emocionalmente y esa afección emocional generaba situaciones fisiológicas en mi cuerpo. Y entonces yo estaba en un dilema, si salía y me iba a atender la salud simplemente y dejaba la lucha. Vamos... Y yo no abandono lucha, nunca la dejo por mitad. La verdad es que yo viéndolo, porque y la gente que sabe que yo hago este trabajo, que en algunos trabajos también me he quebrantado yo, uno vive la historia, por lo menos yo lo hago, yo vivo la historia, conecto con mis entrevistados y desde que usted empezó a hablar al principio yo digo, wow, ¿de qué manera es este hombre, sin conocer la interioridad y los detalles de su proceso, para superar todo lo que usted superó políticamente, emocionalmente y al punto de la salud? Y por eso, aunque esto estaba más para atrás en la entrevista, después vamos a estudiar un poco cómo se formó el PRM y todo lo demás,
pero que le haya dado un preinfarto en su primera gestión en educación y usted vuelve como ministro y enfrentar una situación como esa, yo me pregunto, ¿usted no aprendió nada la primera vez de cómo protegerse? O sea, digo yo, no sé, o sea, cómo llegar a ese límite de enfermarse de esa manera en un cargo. O sea, y ahí le pregunto de nuevo, ¿valió la pena? Qué bueno que tuvo la madera para soportarlo y está de vuelta. Otra vez te digo, otra vez valió la pena. ¿Sabe qué es lo que pasa a Colombia? Pasan dos cosas. En primer lugar, yo nunca en la vida he tenido un padrino económico. Somos dos. Yo no tengo una familia rica que me dijera, que me alegro de eso, quise haberlo tenido, pero no lo he tenido. Que me dijera, ve, tira para adelante que nosotros te patrocinamos tu carrera. Yo nunca tuve un líder político que me mantuviera. Porque si te mantienen, entregas tu cabeza. Y yo no entrego mi cabeza, yo no entrego mis ideas, yo entrego mi compromiso y mi trabajo. Eso también molesta. ¿Cómo es que Colombia, una muchachita barriga verde de San Juan está brillando? Tiene un canal en la 27 con Lincoln. De la capital de la República, porque no es en la rancha que lo tienen, en la cárcel. Que estuviera bien, porque a mí me gustó la descripción del cercado, que no entran ciclones. No, cuando viene a ver me mudo para allá. Mira, si quiere un solarcito ahí en la casa de nosotros, que a pesar de que los viejos murieron, pero nosotros la preservamos como un templo casi. Tiene que llevarme, quiero ir al cercado. Yo no he ido al cercado, señor. No, pero de verdad te invito al cercado y verás que te va a gustar. Si quieres te llevas tu cámara para que vea el verde, para que vea. El cercado es hermoso, muy lindo. Fulcar, te quería completar esta idea de qué pasó. Primero eso, yo nunca he tenido padrino. Eso también molesta en este mundo lleno de muchas mediocridades. Sí. Porque hay gente que dicen, ¿y de qué privará este? ¿Quién lo patrocina? Así, di que de la rancha hay ministro de Educación. Mucha gente lo hizo. Pero también pasa una cosa. Yo tengo clara la conciencia del valor de la educación, Colombia. Los que vienen de donde tú y yo venimos, solo tienen una manera ética y limpia de tener movilidad social, crecer y desarrollarse, que es la educación. No hay otra. Si yo no hubiese estudiado, estuviera como agricultor en mi casa o como guardia, que eran las únicas dos oportunidades que teníamos. Si tú no hubieses estudiado, tú estuvieras por ahí con 7 muchachos a lo mejor. Que yo quería tener muchos hijos, nada más tengo uno, pero eso fue lo que me tocó. ¿Qué vamos a hacer? Cuando yo era niño, yo decía, bueno, cuando yo sea un hombre, yo voy a tener 12 muchachos, vamos a cruzar la calle juntos, yo voy a tener un pito, y va a hacer pip, y ellos van a pasar todo. Sí, yo creo que todos queríamos muchos muchachos hasta que vimos la realidad. Entonces aparte de eso, de no tener padrinos. Yo tengo un compromiso con la educación, porque la educación es como mi arma fundamental para generar transformación, desarrollo sostenible, crear capital humano y tener un país mejor. Después que nosotros hemos visto, y para mucha gente que no lo conocía, su background en educación en el mismo ministerio, fuera de todo lo que vamos a hablar ahorita de la construcción y su papel como orquestador, lo que yo vi, lo que viví en el 2015, 2016, cuando usted iba a los programas donde yo estaba en Teleradio América, porque ahora cualquiera quiere ser PRMista. Un saludo para los tránsfugas. Pero en ese tiempo, cuando ustedes lo formaron, no era fácil, no era fácil. Entonces, vamos a empezar por aquí, con su gestión en el Ministerio de Educación. Tal vez el primer cuestionamiento que se le hizo fue la publicación de una licitación de 692.828 pesos para la adquisición de orquídeas. Yo me acuerdo como ahora de eso. Conociendo ya el origen de Fulcar y esta independencia de pensamiento, que es un lujo que no mucha gente nos podemos dar, desde ahí, ¿este fue el primer elemento? Y si usted se esperaba esa feroz persecución de intereses internos y externos para la cabeza suya, porque quién es este hombre del cercado para ser ministro de Educación, a manejar el 4%, el presupuesto más grande, y que además tiene un proyecto presidencial y que todo lo que pasan por ahí, saludo para Amarante, para André Navarro y para todos los del PLD que salieron con un proyecto. Melanio, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que pasó desde el principio? ¿Lo de las orquídeas fue un error de cálculo? ¿O eso es lo que se gasta o no era necesario? ¿O desde ahí fue como el primer puntapié para arrancar lo que usted ha denominado esa campaña sucia,
feroz en su contra. Yo nunca compré una flor en el MINER. Nunca. En 2 años nunca compré una flor. Te cuento lo de las orquídeas. Pero para que comprendas por qué. Eso se puede ver así hasta como una cosa risible. Pero no es nada risible. Es una orquestación que se dio. Que yo enfrenté. Y que enfrento. Conscientemente y a cualquier precio. Como te dije, yo pago el precio de defender mis ideas y mi conducta. El día que yo llegué al MINER, dije esta frase: desde hoy y hasta que yo sea ministro de Educación, el dinero de 4% será dedicado solamente a 3 cosas. 1, a garantizar que todos los dominicanos tengan una oportunidad educativa. 2, a garantizar que esa oportunidad educativa sea de calidad. Y 3, a mejorar la vida de los actores del sistema, de los estudiantes, de los profesores y de los servidores administrativos. ¿Por qué yo lo decía, Colombia? Porque yo he estudiado minuto a minuto la educación desde el 79 para acá. Cuando llega el 4% en el 13, que lo aplica por primera vez el presidente Danilo Medina, recuerda que en las elecciones del 12 se hizo el acuerdo con todos los candidatos para que se aplicara. El presidente Danilo Medina lo aplica en el año 2013. Pero ese 4% del Producto Interno Bruto se aplica y no encuentra el país con un plan en qué invertirlo. En consecuencia, mucha gente viva Se buscaron, como dicen los muchachos. agarraron su alforja, se fueron para el Ministerio de Educación con cualquier borradura de proyecto y decía: ese es el proyecto que transforma la educación de este país. ¿Y las orquídeas eran parte de eso? Pero no, te voy a decir, pero no pasa nada. Cuando yo llego al Ministerio de Educación, hago revista de los temas administrativos, encuentro una deuda de 17.000 millones, a los 6 meses he pagado 16.000 y 1.000 no se habían pagado porque eran lo que el presidente denominó el nudo legal, que eran obras cuyo cuadre de gastos había superado el nivel que dice la ley de compras y contrataciones. Y yo veo que todas las licitaciones anteriores a mí la ganaban 2, 3 y a lo sumo 4 empresas. Si tú licitabas lámpara o agua o alfombra o zapatos, lo que fuera, yo digo: wow. La misma 4 empresas. Las mismas. Digo yo: wow, pero son genios. ¿Cómo pueden vender de todo? Y ser tan competentes en todas las competencias. En mi primer proceso de licitación quedaron adjudicadas 159 empresas. Ese día, en esa semana, 5 empresarios en un restaurante de la capital juraron invertir lo que sea para hacerme saltar del cargo, incluyendo un legislador, empresario. Que usted tiene esos datos, ¿de quiénes son? Al detalle. Iniciales, decían los árabes. ¿Usted que le gusta el humor? Diga las iniciales, aunque sea. Wow, los árabes. Los árabes, ¿se acuerda? Sí. Iniciales. Porque entonces, ¿cuáles eran? No, yo te doy una pista muy cómoda. Simplemente pregunta al MINER, antes de mí, las últimas 7 licitaciones, ¿quiénes las ganaron? Ahí están. Señores, pero un paréntesis. Las cosas, miren cómo es este país, eso es lo que me da cuerda. Y yo todavía me pregunto si la sangre de Sánchez valió la pena. O sea, nosotros denunciamos cosas que son fácticas, o sea, son hechos palpables. Porque busquemos verdaderamente quiénes eran las empresas que ganaban todo en educación. O sea, cómo en posiciones puntuales, ¿qué pasó en la cárcel de la Victoria con la coronela que pusieron? Cuando una persona llega a un sitio a enderezar lo que hay, que yo no tengo que defenderlo porque en su tiempo de ministro no lo vi, porque usted sabe que usted estaba muy ocupado y yo también tengo mis ocupaciones. Pero diles que tú nunca pediste verme. Sí, es así, por eso. O sea, que no estoy diciendo nada de eso porque el teléfono que tengo es el de hace 20 años y no me lo toma nadie, yo lo respondo. Pero que yo no le tengo que tumbar polvo porque yo ni lo vi en el tiempo que usted fue ministro. No, pero nunca, ¿por qué nunca saltó? Verifiquen eso. O sea, y esto es un país tan ¿Por qué tremendo? de 203 a 159 cuando se licitó bajo mi gestión? A mí me tocaba ser presidente del comité de compras por mi condición de ministro. Bueno, pues yo decliné en otra persona. Yo quería tener mi pensamiento y mis energías concentradas en mi tema, en transformar la educación de este país, que es una meta a la que nunca he renunciado,
porque nunca he dejado de ser profesor. Yo he dado clases desde preprimaria hasta postuniversitario, ahora soy asesor de tesis doctorales. Yo he trabajado en todas menos 2 las universidades de la República Dominicana. Las únicas que no he trabajado son la UNFU y la OIM. Después en todas, en todos los niveles y modalidades. Entonces, ¿qué pasa? Además de renunciar a mi condición de presidente del Comité de Compra, yo creo una mesa de veeduría con personalidad de la sociedad civil, con las iglesias católicas evangélicas, con organizaciones empresariales como Educa, con la Dirección de Ética Gubernamental, con el Consejo Nacional de Educación, con la ADP, con todas las instituciones vinculadas a la educación. ¿Para qué? Para que ellos vieran y dieran seguimiento y vigilaran todo lo que pasaba en el MINER en el área administrativa. Y convoco, cuando se formó, a una rueda de prensa para comunicarlo y para presentarla en el salón de reuniones del Consejo de Educación. La rueda de prensa era, digamos, mañana, y el día anterior yo voy camino al MINER y me llama una persona y me dice, Roberto, ¿tú estás comprando flores? Imagínate cómo andábamos nosotros con una bendita mascarilla, por Dios. Ah, porque también era pandemia. Era la pandemia. Yo digo, pero yo pienso que es una broma que él me estaba haciendo. Digo, sí, estoy comprando para enviártela a ti. Es un amigo mío, compadre mío. Sí. Sí, estoy comprando para ti. Pero después yo me quedé pensando, cuidado si esto es verdad, cuidado si hay algo. Y lo llamo y le digo, pero ¿es en serio lo que tú me preguntas? Sí, Roberto, que vi algo en las redes de una orquídea que tú estás comprando. Yo estoy comprando orquídea. Llamo a la directora de mi despacho, a Jocelyn Moreta. Jocelyn, ¿tú compraste unas orquídeas allá? Me dice ella, no señor, aquí no se ha comprado orquídea. Llama por favor, le digo, al director de compra y pregúntale. Cuando le preguntan al director de compra, Ricardo, ¿tú has comprado orquídea? No, aquí no se ha comprado orquídea. Ahora, la gobernadora del edificio del MINER, hay un cargo que es de gobernador, que maneja el edificio, lo cuida y eso. En su plan operativo anual, tenía la compra de flores, que es cosa normal y común y corriente en cualquier institución para las oficinas. Recuerda que el año escolar, que el país se cerró en el mes de marzo, de manera que el plan operativo de ella era desde enero hasta diciembre. Era lógico, no fue que ella hizo nada malo, porque no fuera de mi gestión, no puedo decirlo. Ella hizo lo correcto, lo tenía en su plan. Perdóneme, la gobernadora, ¿usted la encontró ahí? Sí. No era de su gestión y habitualmente en años anteriores se compraban unas flores anuales. Sí, regularmente. Regularmente. En años normales. Cuando se llegó el tiempo del ciclo de ejecución, eso salió automático. Exacto, y allá se hace la solicitud normalmente a la dirección de compras que por favor le suba al portal de compras eso, y él revisa que efectivamente está en su plan operativo anual, que está en su plan de compra, y él sube la solicitud de propuestas para eso. ¿Y quién la vendía las orquídeas? ¿La misma 3 empresas que hablamos? ¿También vendía orquídeas? No lo sé, porque no nosotros no compramos, Y él me dice, y entonces está en el portal la solicitud. Digo, mira, aunque esa señora no ha hecho nada irregular porque está en su plan, tú hiciste lo correcto, tramitarlo, pero a mí no me parece prudente en medio de una pandemia comprar flores. Además no la necesitamos, ni siquiera se va a disfrutar uno con una... Ni siquiera olerla bien podemos. De manera que cancélalo. No lo hagas. Él lo hizo así, obviamente la canceló. De todas maneras, eso yo hablando desde mi vehículo. Cuando llego al despacho, digo, ¿se materializó la cancelación? Sí. Yo se lo instruí a él, me dijo ella. De todas maneras, hagámoslo por escrito. Gracias a Dios me surgió eso. Escribe y dicté un oficio cancelándolo oficialmente. Te lo puedo pasar. Eso es en la víspera de la rueda de prensa para presentar la mesa de veeduría. Al otro día estábamos en la rueda de prensa. Todos celebrando, todos los medios celebrando ese acto de transparencia de la mesa de veeduría que ponen todo a la vista de todos. Al final, una periodista de un periódico me hace una pregunta. Doctor Fulcar, ¿qué hay de las orquídeas que usted compró? Yo dije, mi amor, yo no he comprado orquídeas ni ningún tipo de flor. Y en ese momento hasta hago una broma con doña Milagro. Y mira que me gustan las orquídeas. Y a usted yo le he regalado muchas veces a doña Milagro. Y es verdad, porque Milagro se enferma con las orquídeas. Y en su cumpleaños y eso yo le doy.
Y nos reímos todos. Digo, no, mira, y le cuento lo que ocurrió. Hubo una solicitud normal, pero como estaba en pandemia, yo no la acepté, la cancelé. Se supone que eso queda claro, ¿verdad? Al otro día, ese periódico no publica que yo cancelé la compra de orquídeas, sino que yo compré orquídeas. Y creo que todavía hay dominicanos que creen que yo compré orquídeas. Nunca. ¿Qué periódico fue? ¿Perdón? ¿Qué periódico fue? De todos los días. ¿El Día? De todos los días. El Diario Libre. Uh-huh. Desde entonces. Entonces conectemos con las 5 personas que estaban en el restaurante, que usted no nos va a decir datos, pero que le llegó la información, y hablemos de cómo se maneja la prensa escrita, radial, televisiva, los medios de influencia, los grupos económicos. Eso marca el inicio de la persecución contra Fulcar, no solamente porque es el prietico sanjuanero del cercado, que no lo patrocina nadie, sino porque él viene a cancelar negocios. Entonces, ¿cómo enfrenta a partir de ahí, con la experiencia que usted se enfermó anteriormente, que ahí que yo digo, no sé, su mamá estaba viva? No. Entonces, que no había nadie del entorno que lo aconseje. Sí, pero mi hijo, tú te enfermaste la otra vez, te va a dejar matar. Mi padre sí vino a verme. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo viene? Mi papá murió más adelante. Vino a verme un día, y esta es otra anécdota. Vino a verme un día, llegó a mi casa y dijo, lléveme a ver a Roberto para ver cómo está. Llegó. Imagínate, yo veo a mi papá que llegó. Le pego un abrazo. Nos hacen una foto de mi teléfono. La suben en mis redes. Y porque ese abrazo fue en el Minero. Un conocidísimo periodista de este país dijo que yo estaba haciendo uso de los recursos del Estado, retratándome con mi papá en el Ministerio de Educación. Wow. ¿No lo dejaron disfrutar ni un chin de ese cargo, Fulcar? O sea, fue desde el principio piña, 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 piña. Bueno, lo de disfrutarlo es muy relativo, pero sí es claro que hubo una conjura de 4 patas. La primera pata fue la de esos empresarios que tenían secuestrado el Ministerio de Educación, el presupuesto. Y el presidente no sabía, por ejemplo. Y si tú quieres confirmarlo, mira el sermón de las 7 palabras de esta Semana Santa, cuando dice uno de los sacerdotes que habla, el presupuesto de educación está secuestrado por comerciantes. Yo digo, wow, Dios, qué grande eres. No fui yo que lo dije, lo dijo la Iglesia Católica ahora mismo. Pero no puede estar secuestrado en el gobierno del cambio, Fulcar, porque si fuera que usted me dijera que volvieron los otros, los que tenían los negocios, o sea, ¿de qué ha valido? Y ahí valió la pena, yo digo, en su propio gobierno. O sea, porque usted se salvó, Dios lo permitió, porque usted no ha terminado aquí todavía. Pero por menos de ahí hay gente que se ha ido con 2 operaciones, con no, estuve a punto. Recuerdo que el día que llegué a Boston, al hospital, yo no fui para hacerme la cirugía allá. Yo fui por una insistencia de mi familia, mis amigos y del presidente Luis Abinader, de que fuera a buscar una opinión, porque yo estaba preparándome ya para cirugía aquí. Y yo fui al hospital de Boston para tener una segunda opinión profesional. Cuando llego, hay una junta médica esperándome, porque es un hospital académico, universitario. Es un hospital vinculado a Harvard, de manera que todo lo que ahí se trata es investigación científica. Y tiene un elevado nivel científico. Y cuando me preguntan y me dice un médico, ¿usted vino en avión, en ambulancia? Yo digo, no soy yo vine normal. Dice, mire, usted no puede, nosotros no le autorizamos a coger otro avión en este momento para Santo Domingo, porque no lo garantizamos. Y dijo esta frase, usted tiene la combinación perfecta para morir. Yo nada más miré así a los que estaban ahí de mi familia, porque yo no estaba pensando en mí, sino en ellos. Sí, porque hay médicos que son descarnados, que le tiran a uno ahí, sí, digo, aquí, a mí no me ha pasado, pero... Aquí, y también en Europa, especialmente en España, y aquí, la medicina es un poquito como más humana, te doran un poco la píldora, mira Colombia, te queremos... Si hay ¿Tú andas con alguien? Sí. ¿Verdad? Sí. Porque así, acá. En frío. No, y cuando le dijo eso, ¿y cuál era la combinación perfecta para morir que le describió él, además de la colitis? Yo tenía una colitis isquémica severa que se volvió ulcerosa. Yo tenía incontinencia
Yo iba al baño no cuando yo decidía, sino cuando me atacaba. Y podía lograr evacuar no cuando yo decidía, sino cuando me atacaba. Pero además de eso, ya me habían perforado en una colonoscopía. Había reducido 80 libras. No comía y no dormía. Eso es una bomba. ¿Y qué lo mantuvo? ¿Qué usted cree? Así, una pregunta al margen. ¿Qué lo mantuvo con vida? Porque hay gente que con menos de ahí se va. ¿Cómo la gente resiste un año sin comer, sin dormir? Pero en primer lugar, Dios, que yo creo que finalmente lo decide todo. La ciencia, creo totalmente en la ciencia. Llegar a ese hospital. Y yo soy un admirador de todos los médicos que me vieron allá y aquí, que los hay muy buenos. Y usted me decía, si los hay muy buenos aquí, ¿por qué te operaste allá? Porque allá lo decidieron primero. Y en segundo lugar, porque para una labor eficiente de medicina, tú necesitas que el médico sea competente, pero que también tenga dos cosas: las tecnologías del lugar y la impronta del lugar. La cantidad de veces que los casos se tratan va generando experiencia. De manera que Dios, la ciencia, la solidaridad de la gente. Y una voluntad que usted tiene también. Y yo soy, entonces, yo no me hablando. Muchos amigos míos iban a verme. Voy ahí a darle fuerza a Roberto, a consolarlo. Y yo tenía que secarle las lágrimas. Se fajaban a llorar. Y yo decía, mira, yo no me voy a morir, espérate, tranquilo, para adelante, déme una taza de café. Fulcar, en ese momento, si mal no recuerdo, se manejó aquí, yo creo que su hermano, Julito, dio unas declaraciones, porque se manejó que usted se había escapado, que a usted le iban a hacer un proceso, que usted se fue huyendo para Estados Unidos, que no era mentira, que venga a dar la cara. De hecho, haciendo este programa, ahora que agradezco la sinceridad de sus palabras y que sirva también, como nosotros procuramos, ser un programa didáctico, que la gente aprenda, que sepa si tiene un síntoma, que sepa lo que es el estrés, qué es la salud mental, la presión social. Pero mucha gente dijo muchas cosas y quizá viendo esta entrevista mucha gente dirá otras. En ese momento, aparte de, no sé si usted manejó la información aquí o si usted estaba en una condición que lo aislaron, ¿usted se dio cuenta de todo ese revolú que se armó con la salida suya al médico? No, yo no me estaba dando cuenta porque a mí me quitaron la computadora y también el teléfono y no veía televisión nacional. Yo apenas veía series de Netflix. Recuerdo que un día le dije a mi hija, Neferti, ponme algo, hay una película o una serie para embullarme. Y me dijo, mira esta, ya la vi. Mira esta, también la vi. Mira, ya tú la viste toda, papi. Ya no queda. ¿Cuándo se enteró de toda esa cosa? Ya cuando vino ese hecho, de eso que dijo esa persona, que por cierto está sometido a la justicia dominicana. Y nos vamos a ver en los tribunales. Un periodista, ahora no me acuerdo. No, varios periodistas comentaron, pero fue una persona que salió a hacer, o lo mandaron a hacer un media tour diciendo, el día que me estaban rajando a mí, operándome, en Boston, esa persona dijo que yo estaba en Miami siendo interrogado en los Estados Unidos. Un abogado. Yo te voy a decir el nombre ahorita, no lo digo por razones jurídicas, porque estamos en un proceso. Es un abogado conocido, que fue funcionario de la Cámara de Cuentas una vez. Ok. Y parte del esquema del restaurante. Sí. Ok. ¿Tú sabes quién me dijo, por cierto, lo del restaurante? Por eso es que yo vivo contento de ser como soy. Es decir, yo llego aquí, yo no hago, tú viste, yo no hice diferencia entre tú, el camarógrafo, la del café. Somos todos seres humanos iguales. Y si yo voy a un restaurante, mis primeros amigos son los servidores. Y uno de esos, un día cualquiera, él me lo recordó después. Yo fui a ese restaurante con un amigo extranjero, por cierto, de la universidad con la que yo trabajo. Lo llevé a comer a ese restaurante. Y él se me acercó porque tenía un problema. Hacían como 7 años. Era un problema de una niña y yo se lo solucioné. Pero yo no me recordaba de eso. Cuando él me llama, doctor, yo quiero verlo, quiero decirle algo. Oh, ¿y dónde tú estás? En el mismo restaurante. Pero me urge verlo, hay un tema. Fue donde mí lo recibí y me dijo, mira, en la mesa tal de este restaurante están sentados ahí fulano, ahí fulano, ahí fulano, ahí fulano, ahí fulano. Y juraron invertir lo que sea, dicen ellos, para hacerlo saltar del cargo, porque si no, ellos no van a volver a controlar el Ministerio de Educación. ¿Y eso fue usted entrando al Ministerio de Educación? Eso era como a los 3 meses.
Fulcari, ¿usted cómo no se preparó si ya estaba advertido? El presidente, que le Pero quería yo me preguntar preparé, ahorita. Pero yo me preparé. ¿Sabes qué? A pesar de la más copiosa, abrumadora, sucia, mentirosa y costosa campaña montada de rumores, porque eran ruidos nada más, como la ciguapa, que todos hablan de ella como que se la han visto, pero nunca nadie la ha visto. Que es la leyenda campesina y un poco urbana ya. Pero yo vencí Colombia. Sacamos al país del último lugar de PISA. ¿Qué fue lo que yo perdí? Dos cosas perdí. Su salud, Primero mi casi salud, la vida. casi la vida, y el cargo. Pero a mí no me importa cargo. Mi problema no es el Ministerio de Educación, mi problema es la educación. Hay una diferencia clara en eso, Colombia. Vamos a meter al presidente, mi amigo, el presidente Luis Abinader. Al final, ¿cede ante las presiones o es por su salud? ¿Qué se cuece al final? Y sabemos de los grandes intereses, estamos hablando de cientos de millones, de miles de millones que maneja el Ministerio de Educación. La salida suya, ¿cómo se da? ¿Cómo se lo comunican? Se pudo haber cambiado de ministerio. Yo oí una vez, corríjame usted, que se le propuso quizás medio ambiente, que teníamos el tema con la desgracia que pasó. Hubo un tema también para buscarle bajadero político, porque sabemos que esto es un conjunto, por más de izquierda que seamos, no sé si usted se puso bruto, como dicen los muchachos también en la calle, porque hay que buscarle la vuelta a todo, porque usted sabe que es un conjunto la vida. Sí, pero no todo se negocia. No todo se negocia. Con relación al presidente, te quiero decir. Usted fue intransigente, le buscaron la vuelta y usted no quiso. A menos, eso de medio ambiente no es cierto, nunca me ofrecieron medio ambiente, porque además no es mi formación. Y yo te digo, yo nunca aceptaría un cargo para el cual no esté formado. Creo que eso no es ético aceptarlo. Pero sí, el presidente me ofreció otra cosa, incluyendo un cargo que creo que casi cualquier dominicano mataría por él, porque es muy jugoso. El problema es que yo no vivo por dinero, no hago cosas por dinero, a mí no me importa el dinero. Si yo me hubiese dedicado a producir, yo no soy menos inteligente que los que son ricos. El problema es que esa no es mi pasión, el dinero nada más sirve Colombia para resolver problemas. Para lo único que el dinero sirve para resolver problemas, y si tú quieres te pongo un ejemplo. ¿Cuántos multimillonarios en el mundo en el año de la pandemia no podían ir a un restaurante a comerse una comida que les gusta? Y teniendo mucho dinero. Porque la pandemia, digo yo, también dejó sus cosas buenas. Nos enseñó a valorar qué es lo que realmente importa en la vida, que somos las personas. Algunos, hay gente que le pasó por arriba la pandemia, que hay gente que no aprendió nada. Creo que Ana Belén dijo que la pandemia iba a ser bueno a los buenos y más idiota a los idiotas. Ah, no la escuché. Sí, Ana Belén de España. Y se cumplió. Entonces, mira, ¿El presidente qué fue lo que le dijo? Usted estaba en su gravedad. No, tú dijiste algo sobre los presidentes que entran con el pelo negro y salen con menos pelo y con sí. Cada minuto de un presidente es una administración de estrés. Ese es un carguito complicado, Colombia. Que a muchos le encanta. Pero es complicado, no te lo digo muy, muy seriamente. Y yo te quiero decir que Luis Abinader y yo tenemos una relación de amistad, de compañeros, de mucho respeto, eso sí, entre ambos. Yo trato de tener un comportamiento que motive a los demás a respetarme. ¿Cómo usted supo de la destitución de educación? Bueno, No, él me escribió, él me llamó y me dijo, ya, porque él es muy comunicado. Y él, por ejemplo, le llegan los informes de los rumores, de la bulla, de las cosas, y él me lo comunicaba, me lo compartía. Él sabía ya de mi estado también, avanzado, de insalubridad, de mi situación de salud. Él lo conocía también, como lo conocía mi familia. ¿Pero fue por cuidar su salud o por la presión? Usted habló de periódicos, de periodistas, usted ha citado medios. ¿Hubo quizás una falta de manejo suyo al tema comunicacional por su propia personalidad? Usted sabe que, sin acusar a nadie, yo también tengo un canal de televisión, yo soy comunicadora, pero aquí todos sabemos cómo se arman los grupos de blindaje para manejar temas, posicionar temas. ¿Usted se dio cuenta de un rechazo
¿era real ese rechazo colectivo o era una cosa mediática o era de su mismo agente del PRM porque se dijo que usted tenía un proyecto político, un hombre que armó el PRM, que viene desde toda la lucha de los profesores con un gran liderazgo, maneja el presupuesto más grande en el PRM, todo el mundo aspira ahora para el 24, ustedes lo saben? Entonces, desde el principio, ahí le hago un conjunto de ingredientes para analizar lo que pasó. Muy interesante, Colombia. Yo te dije que era una mesa de 4 patas. Empresarios. La primera pata fue los que controlaban antes de yo llegar el presupuesto del MINER, que vieron una amenaza en mi gestión, que no iba a poder ser así. No es que ellos salían del MINER, ellos ganaban, pero ya no lo ganaban todo. Eso digamos que se democratizó en apego y restricto a la ley. Incluso hubo uno que llevó al ministerio, no sé si lo recuerda, a la Dirección de Compras y Contrataciones y le dieron ganancia de causa. Dijeron, ustedes tienen razón. Y oye cómo fue. En una licitación, con un solo pliego, en el mismo pliego, ellos ganan un lote y no ganan el otro. Y dice que la licitación estaba incorrecta para el lote que perdieron, pero correcta para el que ganaron. Como si de este vaso de agua pudiera haber medio vaso de agua dulce y medio vaso de agua salada. Absurdo totalmente. Y Compras y Contrataciones le dio ganancia de causa. ¿Y quién estaba a favor suyo del gobierno? Porque quizá todos estaban contra usted. No, jamás, para nada, para nada, no. Se cuentan con los dedos lo que pudieran actuar contra mí. ¿Por qué Compras y Contrataciones le da a ese absurdo ganancia de causa? Porque tenían una conexión con política, ideológica, social. Y entonces yo me junto con el señor director de compras y digo, mira, estás equivocado, esto se ha hecho en apego a la ley. Le reúno al comité de compra, explíquele. No, reconsidéralo, no. ¿Y tú quieres ver a un tribunal? Digo, pues bien, para adelante. Fui al tribunal y le gané 6 sentencias. Ese tribunal dijo, no yo, que yo lo hice bien. Correcto. Yo te aseguro a ti, mi querida Colombia, que voltean como han hecho, con la pata para arriba, 1.000.000 de veces mis 2 años en MINER y no encuentran una gota que manche mi gestión. Es más, yo invito a que comparen mis 2 difíciles años en tiempo de pandemia con los 2 mejores de cualquier ministro. ¿Cómo queda Además, déjame poner mi chin con parón por un minuto, lo que nunca tengo. ¿Cómo pueden borrar de la historia que sacamos el país del último lugar de PISA? ¿Cómo pueden borrar de la historia que todos los organismos internacionales vaticinaron un abandono masivo de la educación, una repitencia masiva en todo el mundo, que no ocurrió en la República Dominicana? Pero ahí es que yo le voy. ¿Cómo tenemos el caso dominicano? Nos haya costado lo que nos haya costado el año escolar en los hogares, que hay mucha gente que dice que se hicieron ricos los canales de televisión, los que tenían estudios. Lastimosamente yo no tenía estos estudios cuando eso, no me tocó nada, pero bueno. Los datos están ahí, lo de la prueba de PISA llega después que usted no esté en la gestión. ¿Cómo no se valora? Fue mi gestión que obviamente. Evaluaron en mayo. Pero mire, si se pudiera volver para atrás, yo lo he dicho en mis programas aquí en Una Nueva Mañana, yo creo que deberíamos contratarlo de nuevo, nombrarlo de nuevo a usted como ministro, porque después que usted no estaba y que se dijo todo lo que se dijo, llegaron los resultados de PISA, tenemos la dicha de haber salvado el año escolar en pandemia, con lo que incluye la salud mental de los padres, de los hijos. Señores, quizá en muchos años vamos a dimensionar lo que fue poder tener hábil esos 2 años de pandemia, que nosotros pudimos hacerlo con el costo que sea. ¿Cómo queda en la mente y en la estela de mucha gente? Como usted dice, hay gente que todavía cree que yo compré orquídea. ¿Cómo se construye un recuento para perjudicar su imagen, que yo pienso que ha sido certificada con una destitución de parte de su gobierno, con un ministerio sin cartera, con tanto descabezado que tiene este gobierno en funciones? O sea, yo pienso que es injusto, quizá no soy quien para hacer ese juicio, no solo por su trabajo en los resultados que usted acaba de decir, por toda su impronta política, que usted esté como ministro sin cartera, que usted no tenga un proceso porque que lo sometan, como mucha gente dice, ¿dónde está el sometimiento de Fulcar? O sea, al final, todo lo que se armó en esa mesa de 4 patas, que le faltan patas, usted la dirá, lo está certificando su propio gobierno. No. Lo que pasa es que yo soy un sujeto raro, singular, extraño.
Yo soy una construcción propia, Colombia. Mi liderazgo se ha construido como se forja el hierro, golpe a golpe, minuto a minuto, pulgada por pulgada, terreno por terreno. Y por eso hoy no tengo presupuesto, no tengo nómina pública. Y hoy mi liderazgo es 5 veces lo que era cuando yo era ministro de Educación. Y el que quiera que vaya a examinar los resultados de las elecciones municipales. Pregunta en tu región. Vamos a hablar de mi región ahora. Saludo para Félix Bautista, que no está seguro, pero vamos a hablar de eso ahora. Cuando hablamos de soportar, ¿usted nunca pensó en irse del PRM con lo que le pasó? Porque por más bonito que lo pongamos, no fue bonito. Usted se enfermó, sabemos aquí lo que se maneja de campaña sucia, a usted lo destituyeron. Espero que Luis Abinader gane de nuevo y puedan restituirlo o resarcirlo, pero en efecto no fue bonito. ¿Usted no ha pensado, no, me voy del PRM, porque por menos de ahí hay gente que se ha ido? Yo no huyo. Conmigo hay que resolver en el terreno. ¿Tú sabes por qué? Porque tampoco lo que soy en el PRM nadie me lo dio. Lo construí yo. Yo mantengo mi carrera. Yo nunca he vivido de gobierno. Yo nunca he vivido de la política. A mí nunca nadie me ha mantenido. Yo he tenido que trabajar duro la política, trabajar duro lo social y sacar tiempo también para trabajar duro la manutención de mi familia, para vivir dignamente. Proyecto político presidencial. Ese era el miedo, que entonces de que usted llegaba y lo filmaban y todos esos lambones que había en el Ministerio de Educación diciéndole que usted iba a ser presidente. No había lambones en mi gestión. Yo trabajé con gente muy digna, muy noble. Eso fue parte de la campaña, seria. que a usted le estaban haciendo creer que usted iba a ser presidente, No, la gente que estaba alrededor suyo. Eso le dieron una cosa a una periodista de este país para que lo diga, pero eso es mentira. Colombia. Ay, pero yo estoy muy desinformada, porque todo lo que él dice yo no me Tú acuerdo. tienes que salir más, ¿Y qué Colombia, periodista fue así esa? no vamos a terminar de llegar a donde yo quiero que tú llegues, que tengas 5 canales con él. Tienes que salir más y enterarte. Yo no quiero tanto, yo soy igual que usted. Mira, si Colombia, yo quisiera mucho dinero también como los otros, si eso fuera lo que yo persiguiera, yo también lo tuviera. Yo sé que nunca te voy a ver en eso. Dios me libre. Yo nada más quiero lo que Dios me dé. Así mismo. Y lo que tú construyas con tu sudor. Entonces nunca hubo proyecto presidencial de que, no, mire, Abinader, ese hombre le va a hacer competencia después. No, el presidente no, ninguna cosa. Él se reía de eso. No, él se reía de eso. Él sabe que soy un tipo responsable. ¿Tú crees que puede haber una gente que tenga un proyecto presidencial y no se lo diga a una persona? Puede ser eso. O sea, nadie tiene esa información. Que diga uno que yo le dije un día que tengo un proyecto presidencial en este momento. Ahora, lo que nadie me va a llevar a decir que yo renuncio de por vida a tener un proyecto presidencial. Yo tengo derechos constitucionales como todo. Y tengo impronta en este país. Y tengo espacio y tengo liderazgo. Perdóname si no parece humilde. Y nunca... Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo soy un hombre responsable. Yo estoy apoyando la reelección del presidente Luis Abinader. Es una irresponsabilidad que yo salga ahora proponiendo la reelección de Luis para mayo de este año y a la vez proponiendo otra cosa mía para el 28. La vida no es así. La vida no es así, la vida es un proceso que se construye. Vamos a hacer la reelección de Luis Abinader. Vamos a ayudarle a que en tiempos normales haga lo que le faltó por hacer en tiempos anormales y de crisis. Y después veremos. Mira. Es decir, lo que te quiero decir, nunca voy a decir, yo nunca aspiraría a presidente. Pero no fue cierto que usted tenía un proyecto. No, pero por el amor de Dios. Mire, no. yo aquí, sin ánimo de enchincharlo, que es una palabra sanjuanera, enchinchar. Sí. Algunas de las cosas que yo me inscribo, que muchas personas nos quejamos y decimos, que en este gobierno los que tienen apellido italiano, españoles, árabes, se les da la oportunidad de renunciar y ellos renuncian con casos fehacientes, no voy a citar ninguno. Pero entonces los que son morenitos, los que son los sureños, los Adán Peguero, lo parten. Saludo a Adán Peguero. Y por decir algunos, lo que no son pop y lo parten. La esposa de Adán Peguero es del Cercado. Ah, ustedes por eso también lo partieron. Porque la esposa es sanjuanera. ¿Qué hay de eso, del tratamiento distinto con casos que tienen más peso? Si usted quiere no caiga en gancho, ¿verdad? Yo sé que lo estoy enchinchando. Mira lo que te quiero decir, Colombia. No, tú me puedes preguntar lo que quieras. Yo no tengo tabúes, no tengo nada secreto con eso, excepto el límite de la responsabilidad y del respeto. Yo respeto la institución de la presidencia de la República
Yo respeto al presidente de la República y yo respeto a mi amigo Luis Abinader, de quien soy amigo entrañable. No, pero es que te quiero decir algo. Estoy equivocada. La diferencia es que hay personas que por determinados motivos estornudan y hay quienes le dan primera plana, dicen, mira qué entonada está su voz. Y ese mismo estornudo lo hace otro y es primera plana diciendo está podrido. ¿Usted haría mejores amistades con medios de comunicación no, pero periódicos puntuales en una nueva gestión? Porque parece ser que lo que no sé, digo yo pensando No, pero aquí, yo no tuve enemistad con nadie. De hecho, yo te quiero decir que tengo una excelente relación con los medios, con los periodistas específicamente. Ya sabe que dentro de mí hay un pichoncito de periodistas. De manera que yo tengo una excelente relación porque no fueron 50 medios, fueron espacios específicos contratados para ese objetivo específico. Y salió gente a defenderlo, así como, qué sé yo, gente puntual, que usted dice, no, pero también hubo gente de medios que sabían la verdad. Hubo gente que explotó, que estalló contra esa basura. Gente de lo más destacado de la comunicación del país. Se habló. Sin yo pedir, la Iglesia Católica estalló. Incluso hizo en algún momento en la Semana Santa, si no recuerdo mal, del 21, en esa Semana Santa, en uno de esos sermones se lo dedicaron a la manipulación mediática y me pusieron como ejemplo. La Iglesia Evangélica, el Consejo de Unidad Evangélica, por ejemplo, grupos empresariales, la Asociación de Jóvenes Empresarios, Educa ponderó en más de una ocasión mi gestión. O sea, es la minoría. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que con la maldad pasa como con la brisa. Cuando hay brisa, lo que sube no es lo que pesa, sino lo liviano, la basura. Si aquí se arma una brisa en este momento, ninguna piedra va a subir. Hay mucha brisa en estos días. Van a subir las hojarascas. ¿Tú me comprendes? Sí. Entonces yo estoy desprovisto de eso como de apego a un cargo. Yo no tengo un problema con eso. Mi lucha por la educación no se detiene. Estoy escribiendo, de hecho, ahora sobre educación y este año, Dios mediante, te invitaré a la puesta en circulación de mi libro, Educación para Vivir Mejor, que es el modelo que inicié en el Ministerio de Educación. Fulcar, eso es lo que cuenta Colombia. Habiendo usted sido jefe de campaña de Luis Abinader en las elecciones del 16, del 20 también, ¿verdad? Habiendo sido lo que se llama el armador del PRM, ojalá que nos dé 5 minutos aunque sea para hablar de eso. ¿Se temía que usted en esa posición como ministro? Yo tengo mucho tiempo, no te preocupes. Perfecto. Ahora deben brindarme desayuno. Porque... Exacto, vamos a ver el picapollo de ahorita. Se habló de nombramientos irregulares, en algún momento hubo un tema ahí también con los libros digitales. ¿Se temía que usted pueda ser un captador manejando ese gran presupuesto en una reelección que estaba a la vista de todos y que la Constitución se lo permitía a Luis Abinader? Era como siendo usted el jefe de campaña, era como, daba como miedito. Por eso fue la bachata del Torito. ¿Tiene miedo? No, hombre, es una concepción que aquí errada de la política. Hay gente que... Es el que va a buscar los cuartos, es el que va a resolver. Sí, exacto. Hay gente que piensa que por tener dinero ya puede ser presidente de la República o por administrar dinero. Eso no es así. Eso no es así. Si hubiese sido así, ¿quién fue el que más dinero gastó en la campaña del 20? Gonzalo Castillo, y no pudo ser presidente. Eso es un error, pensar que si logro acumular dinero ya tengo hecho el camino. No, señor, hay una construcción que se hace. Hay mucha gente, en todos los gobiernos, no digo en este, en todos los gobiernos hay gente que se ve en un cargo, mira al lado, mira a otro, pide a un servidor café, se lo traen caliente, le abren la puerta del carro, se ve en ese mundo de bienestar y dice, ya lo que me falta es ser presidente. Tonto. Quítale el cargo para que tú veas, a ver qué queda. Quítale el dinero a ver qué queda. Hay gente que tiene mucho dinero, pero que lo único que sabe es contar. Y con saber contar,
no se llega, no es suficiente. ¿Hubo temor en su familia en su reintegración porque usted está con todo en la calle? Vamos a hablar ahora de la victoria de febrero, de cuáles son las demarcaciones que usted manejó. ¿Cómo fue el proceso de recuperación y cómo los hijos, el entorno, la gente que lo quiere dice, pero Dios, pero papá, vamos a volver a eso? O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo ha sido la recuperación? Fue una operación del vientre abierto, ¿verdad? No sé si cuando usted dice que le extirparon parte del colon, si tiene alguna prótesis, o sea, ¿cómo fue un poco la recuperación para estar listo de nuevo para este fogueo? ¿Cómo te digo que no? Sí. Yo no lo dejaría yo. No, obviamente, mi familia sufrió mucho, mis amigos sufrieron mucho, mi equipo sufrió mucho. Y obviamente quedan llagas que se van curando, se van cerrando en el camino. Y hemos conversado mucho sobre eso, nos reunimos, hablamos. Roberto, ¿vale la pena? Los médicos, el ok. No, ¿cuándo tuvo el ok? Como para usted. El ok estuvo en mi segunda visita a Boston. A los 6 meses volví a Boston, que tenía una cita, y ya ahí quedé con la alta médica definitiva. Ya usted puede actuar normalmente. Sobre lo que me hicieron, yo tuve 2 cirugías. Me hicieron una primera cirugía vertical, así. En esa me cortaron el colon. Pero además me hicieron una perforación para ponerme una bolsa por la que yo evacuaba. Yo evacué por una bolsa por un tiempo. Cuando esto curó, separaron la bolsa, lo cerraron y me hicieron otra cirugía, entonces horizontal, para dejar todo como reconectado. Ese en lenguaje llano y sencillo lo que me hicieron. No tengo nada, no tengo ninguna cosa en el cuerpo, eso no me dejó ningún... Bueno, las costuras naturales, pero ninguna secuela, yo estoy bien, yo como de todo. Y no le dijeron, mire, usted no se me puede estresar, usted... Una lista de cosas, entonces sí, mire, yo en la segunda visita yo voy a la política y ahora soy el director nacional de estrategia de campaña, que no es algo menor, o sea, eso está prescrito. Sí, usted puede. Sí, o sea, vaya con cuidado, vaya con cuidado. Tengo más cuidado en algunos elementos, por ejemplo, las campañas electorales son muy difíciles, Colombia, son muy duras. Tú no tienes hora para comer, tú no siempre puedes comer caliente, a veces comes en el carro, a veces en una parada. ¿Y lo sigue haciendo usted eso? Es imposible ejercer la campaña sin hacer eso, porque no te puedo mentir. Yo no miento nunca. No miento nunca. Creo que es muy incómodo vivir. Si miente, tiene que tener el cuidado de después decir, cuidado si me equivoco y digo lo que no. O sea, se está arriesgando otra vez. Pero ahora, mira lo que yo hago. ¿Ama más la política que su vida, Fulcar? No. La vida, sobre todo. La vida mía y la de los otros. Recuerda que yo vivo mucho en colectivo. Y yo le digo, por ejemplo, los amigos míos que han hecho, como no pudieron convencerme de que me retire, entonces se van conmigo. Lo apoyan. Y así compartimos el camino, mi familia se va conmigo. El sabor a miel de esta victoria, señores, más allá de lo esperado, yo creo que ustedes mismos han dicho que fue más de lo esperado en algunas demarcaciones. ¿Cuáles son las posiciones de terreno que manejó Fulcar, además de ser el jefe de estrategia de la campaña? ¿Y por qué Félix Bautista tiene que estar en Parihuela? ¿Usted se sabe esa, la de Parihuela? Sí, claro. Lo llevan en Parihuela, eso decían mis antepasados, mis abuelos, mi mamá. Porque sí que no está seguro, el cacique de San Juan. Yo estuve en muchos sitios, Colombia. Te cuento. Yo estuve en Monteplata, en Nagua, en Dajabón, en Valverde, en San Juan, en Elías Piña. De hecho, en Elías Piña fue el último viaje que di, ya faltando una semana para las elecciones, a apoyar a la candidata alcaldesa de Bánica, que es la primera en la historia de la República que sacó los 5 regidores de su municipio. Y apoyar al candidato de Pedro Santana, que es el más joven de la República y venció a un síndico actual, a un síndico capaz y competente. Ese fue mi último viaje, pero estuve también en la Mata de Farfán, para hablarte de tu provincia. Sí, a mí me llegó un reporte de la provincia que de 16... usted me corregirá, de 6 municipios ustedes ganaron 3 y de 16 distritos, territorios, ahora no lo manejo, ganaron 13, por lo cual si hacemos los números no es verdad de que Félix es un clavo pasado. Vamos a ver, para la gente de San Juan, ¿cómo que está eso?
Mira, en la política yo no creo que hay clavo pasado. Como yo te digo, hay contexto y hay momentos. Por eso hay gente que dice, mira, para el 28, fulano. tú puedes decir si va a llover en mayo o no. Tú no sabes, Colombia. Ahora en noviembre. Ahora tú puedes hacer cálculos si tiene fuentes científicas. Por ejemplo, yo nunca me he equivocado en un vaticinio electoral. En el 16, yo no podía salir a la televisión a decir que íbamos a perder, porque yo sí sabía que no ganábamos. Para mí siempre el 16 fue la siembra para la cosecha del 20. Porque nosotros éramos un partido frágil, que veníamos de una situación muy difícil, que no nos querían dejar existir, porque tú dijiste ahorita, ahora es fácil ser del PRM. Claro. Ahora es fácil ser amigo de fulano de Mengano. Pero tú sabes cuál fue mi primer reto, mi más grande reto en la campaña del 16 y del 16 hacia el 20. Convencer a la gente de que no era verdad que el PLD era inderrotable. En este país... Hasta el 2044, ¿ustedes se acuerdan? Claro. En este país, Colombia, instalado en la mente de la mayoría de los dominicanos, sí, era la imposibilidad de derrotar al PLD. Sí. Y yo me puse ronco con ese discurso. Sí, son derrotables, hagámoslo bien, hagámoslo así. Pero yo no solamente en la sociedad, la gente, lo de mi propio partido. Yo iba a la dirección ejecutiva de mi partido buscando aliento, que me apoyaran. Tira para adelante, Roberto, dale, cuenta con nosotros. No, vamos para parte. No, un valle de lágrimas. Y era natural, es cultural también. ¿Y qué le decía a usted en el 2016 que esa siembra iba a tener la cosecha que tuvo? O sea, ¿qué veía usted diferente a la colectividad de que sí el PLD podía ser derrotado y que ustedes podrían romper esos vaticinios contrarios? Sí, yo veía varios factores que caminaban hacia ahí. En primer lugar, yo veía un aplauso social al hecho de que nosotros, impedidos de ejercer nuestros derechos políticos en el PRD por parte de la Junta Central Electoral, controlada por el PLD, y del Tribunal Superior Electoral, que era un sello gomígrafo también del PLD, a nosotros nos pegaron 34 sentencias consecutivas para no dejarnos existir dentro del PRD. Decimos, bueno, entonces vamos a hacer un partido nuevo. Cuando intentamos hacer el partido nuevo, no nos lo quieren reconocer. Te voy a dar una primicia. Una parte del nombre del PRM lo puso el adversario, no nosotros. Nosotros nos íbamos a llamar, era Partido Revolucionario Mayoritario. Recuerda que creamos una corriente mayoritaria. Y para conectar con ese trabajo, queríamos incorporar en el nombre del partido ese trabajo que era la corriente mayoritaria. Y la Junta dijo, no se puede poner mayoritario porque el PRD no quiere, se afecta. ¿Y qué le ponemos? Llegó un día, en la noche, yo estaba con el delegado político, con el director de propaganda. El delegado político era José Marte Piantini. El director de propaganda era Bienvenido Somón, publicista. Y yo le dije, ¿sabe qué? Que le pongan cualquier cosa que comience con M, pero tengamos un nombre ya. Y ahí que sale la palabra moderno en sustitución de mayoritario. Moderno no lo pusimos nosotros. ¿Quién sugiere la palabra moderno? Allá en la Junta, en la discusión, ¿sabe eso? ¿Quién? No, una discusión, en una conversación. ¿El mismo Roberto Rosario? No. Recuerda que ahí se juntan todos los delegados políticos, incluyendo el de nosotros. ¿Y alguien soltó moderno? Fue moderno. Y él me dice, Roberto, moderno no fuimos. Yo lo que quiero son las 3 letras. Y yo veía entonces como la gente hacía un aplauso a esa voluntad de lucha de nosotros. Ahí yo veía una siembra, veía una segunda siembra. El rumbo, el derrotero que llevaba el PLD en el poder. Ellos se emborracharon de poder. Y como dice un amigo tuyo y mío, Pablo Maquini, estaban, como que dice, estaban... embriagados de poder. Era embriagado, pero él dice otra palabra. ¿Y usted vio venir esa división? ¿Usted la vio? Sí. ¿Eso nadie lo creía? Yo la vi. ¿Por qué yo la vi? El presidente Leonel Fernández había gobernado por 3 periodos la República Dominicana. El hoy presidente Danilo Medina estaba en el gobierno.
Habían pasado cosas muy duras entre ellos y mi hipótesis siempre fue, esto se va a convertir en una lucha vital por oxígeno, por un oxígeno político limitado. Cada vez que uno respira le quita al otro. Estos dos en unos años no van a poder coexistir porque la existencia de uno es la negación del otro. Y siempre lo decía en mi partido, cuando eso ocurra perdieron el poder. Esa era mi segunda fuente para convencerme de que había un camino de victoria para nosotros. En tercer lugar, la corrupción. El país se estaba hastiando, la sociedad se estaba hastiando, porque te quiero decir una cosa, que es una idea que traigo desde el 1985, que fue la primera vez que lo dije. Hay una cosa que yo llamo ceguera política corporativa. ¿En qué consiste? Es una creatividad mía, por decirlo de alguna manera. Comúnmente cuando la gente está en el poder, ve la economía del país como están sus tarjetas de créditos, sus cuentas bancarias y sus bolsillos. Y la nevera de ellos. Ve la situación social como están sus despachos. Café a tiempo, jugo a tiempo, agua a tiempo, servicio a tiempo, vehículo nuevo. Por cierto, nunca usé un vehículo del Ministerio de Educación. Es más, nunca he tenido una placa oficial andando conmigo. Nunca tuve una tarjeta de crédito. Nunca pagué una comida del MINER. Nunca nombré, tú dijiste ahorita de nombramiento, ¿verdad? ¿Qué nombramiento irregulares, unas empresas que no existían, que qué sé yo qué? Cuando llegué, encontré, nosotros somos una familia de profesores. Nosotros somos 5, 4 de los cuales somos maestros. La única que no es maestra es la menor que estudió temas económicos, finanzas. Mi hermana, detrás de la cual nací, había una vacante del Politécnico del Cercado, mi pueblo. Y allá se reúne la Comisión de Empleo y el director de distrito para pedirme que por favor la nombre porque le falta un director. Ya yo había dicho, mientras yo esté aquí, ningún maestro entra que no sea por concurso. Por cierto, ¿tú crees que si yo hubiese estado pensando en mí, en mi proyecto presidencial, impongo los concursos en educación para aplicar la ley? Nombro a toda esa gente para mí. Tengo la carta, te la voy a regalar. El oficio que me mandaron proponiéndola para directora. Y el oficio que yo respondí diciéndole, si ella aspira a ese puesto, que espere que venga el concurso y participe. A mi manita, a mi hermanita. ¿Quién ha hecho eso en la República Dominicana? Nadie. Eran bullas, la ciguapa. Era parte de la orquestación. Y te dije 2 mesas. Te digo una tercera mesa. Una tercera pata. Una tercera pata que es la de los que creen. Yo no sé qué es lo que se cree Colombia. ¿Por qué se creerá Colombia? Esa prietica, esa manera. De ti no lo dicen porque tú eres muy buena moza, pero de mí, imagínate, hasta medio calvo y todo lo demás. Esa es la tercera pata, el prejuicio. Pero hay una pata importante, invisible, que tiene que ver con la retranca para el desarrollo de la República Dominicana y que a mí me importa mucho por eso. Aquí hay un grupo de personas en todos los ámbitos, en la comunicación, en la agropecuaria, en la educación, en la medicina, en las finanzas, en la banca, etcétera, que tienen décadas diciendo qué es lo que hay que hacer para transformar el país y no transforman nada. No le conviene. Porque viven de que haya que transformar. Te pongo un ejemplo. No es que el dueño de la funeraria quiere que nadie muera, pero si no muere nadie, quiebra. Pero yo quiero que prospere mi negocio. ¿Verdad que sí? Si la gente no se enferma, y entonces las clínicas y los hospitales. ¿Qué sentido tienen las cárceles si no hay criminales o presos? En educación pasa que desde el 1985 están las mismas personas de fuera y de dentro, de la sociedad civil y del ministerio, diciendo todos los planes que hay que hacer para cambiar la educación y nunca cambió. ¿Por qué? Hacen unas rayaduras y ese es un nuevo paradigma, un nuevo plan, un nuevo proyecto, pero nada cambia. Ahora, si el oficio que te ha hecho vivir y acumular por 3 décadas o 4
es cambiar una educación que no cambia. ¿Qué pasa si cambia, de verdad? ¿Se acaba el negocio? Tan inteligente mi Colombia. Esa es la cuarta pata. Y esa pata no es conocida de la alta dirección del país. O sea, hablamos de la presidencia, de la cabeza, porque siempre dicen que la salud y la educación son los pilares para el desarrollo de los pueblos. Ante esta realidad que todo el mundo que me está viendo la sabe y la entiende, ¿qué dice el presidente? O sea, No, por no, ejemplo, pero no es una cosa personal por del ejemplo, presidente. cambiar este ministro, si usted quiere no responda, va a ser un monólogo. Poner este ministro que pusieron ahora, ¿en qué cambia lo que se tenía que cambiar? O sea, una persona que es parte del sistema, que va a garantizar, ¿y qué hemos hecho? O sea, al final yo me quedo, y son de las cosas ahora cuando Luis Abinader termine, que uno espera que pase algo. Porque si de escándalo vamos a hablar, también ha tenido escándalo. ¿Por qué no lo suspenden También no, a porque él yo también? no tuve ningún hecho escandaloso. No. Contra mí hubo ruidos. No, Ahora, te quiero déjeme decir una cosa. corregirlo, quizá él no tiene ninguno, se ha dicho, como se dijo de usted. Porque obviamente no los tiene porque no se ha removido. O sea, a veces uno se queda, yo me quedo con, yo tengo mucha frustración en cosas que uno espera, porque si todo el poder que usted tuvo y el poder político que tiene y de influencia y formó un partido, hablamos todavía de esa cuarta pata, ¿cuándo vamos a romper esa maldición? O sea, ¿cuándo vamos a romper la maldición de la gente que son los promotores del cambio del sistema, pero que son parásitos que viven del sistema? Colombia. La canción de Juan Luis Guerra está igualita. Aquí no se cura ni un callo en un pie, el alcohol se lo bebieron, o sea, y uno dice, Dios mío, yo tengo un hijo de 4 años, yo quisiera que él crezca en otro país. O sea, que este país, ¿verdad?, en el que yo estoy, se convierta en algo. Bueno, yo por ética no hago alusiones personales. Fui yo que me desahogué de ahí. nadie, no. Fui yo, no diga nada. No te preocupes, pero sí una cosa te digo. No son gente necesariamente de un gobierno. Es un establishment. ¿No te has fijado que hay amigas que tú conoces, gente que tú conoces, mujeres que tú conoces, que le dijeron ahora mismo la fiesta es en media hora y tienen una facilidad para vestirse, calzarse, arreglarse y pintarse? Nacieron listas. Y entonces tú llegas y dices, wow, ya llegaron, están aquí. Pero cambiaron la fiesta para el frente. Y tú dices, bueno, ya no me han invitado. No, pero ya está armada y ellas están allá sentadas. Así pasa también en la sociedad. Hay gente que tiene no es un don, porque el don no es, tienen esa condición y esa posibilidad de recolocarse. Oh, fresco, mi adiós, gente dichosa que yo reciclarse. conozco. Hay gente dichosa que yo conozco. En todo. Hay gente que chupó por 14, 16 años y fue asunto de cambiarse la gorra. Ya para finalizar, ministro... Y era tan corta la entrevista. Bueno, pero todavía, en el finalizar todavía, espérese que le voy a hacer otra pregunta. ¿Tiene sentido la alianza? Yo estoy divertido aquí de Y yo también, a mí me encantan estos temas. La gente sabe que aunque me gusta el entretenimiento y la cultura, también pues tengo interés por los temas que son serios también, ¿verdad? Para la transformación. País, claro. Claro que sí. La Alianza Rescate RD, saludo para toda la gente que me sigue, que dice que ahora yo soy una lambona del presidente, después que me dio un boche en la semanal y que creen que yo soy enemiga del presidente. Yo dije en mi programa... No piensa eso de ti, ni yo tampoco, ni me lo tomé así, ni me lo tomé así. Pero hay gente que cree que estamos enfrentados. Okay, yo sé que no. Se lo digo, no, para nada. Entonces, yo dije en Una Nueva Mañana que el presidente Abinader se va a convertir en el líder absoluto en todo el panorama político porque va a derrotar de un solo tiro a los 3 partidos que han gravitado, bueno, el más reciente, la Fuerza del Pueblo, el PRD, con toda la historia que tiene, Miguel Vargas, que fue canciller y todo eso, ex candidato presidencial, y Danilo Medina, porque todos se juntaron en lo que yo pienso, y yo lo he escuchado a usted, que es un error. Entonces, cuando yo lo digo, no es ni porque yo lo desee ni no lo desee, yo simplemente estoy retratando lo que veo. Esta alianza Rescate RD, solo para cotejar en la entrevista, porque yo no sé si sea necesario, significa algo. Ustedes tienen estrés, va a pasar algo diferente en mayo de lo que pasó en febrero. Significa algo que se hayan juntado y se hayan hecho una foto, Danilo y Leonel, para usted como jefe de estrategia. ¿Cuál es la estrategia de eso? Pasa, Colombia, que los entes de la alianza opositora, antes de ser alianza opositora, no previeron algunas cosas. Por ejemplo,
el expresidente Leonel Fernández venía creciendo significativamente en la Fuerza del Pueblo. Venía creciendo significativamente porque hay que reconocer que es un líder con carisma, con penetración, con historia, con historia, con impronta y también con atractivo, porque yo soy una gente objetiva, eso es verdad. Ahora, ¿qué pasa? La materia prima de la cual se nutría Leonel Fernández para crecer, ¿cuál era? El PLD. El PLD. Que veía en él una esperanza mayor que la que le proporcionaba la propia dirección del PLD. Lo veía con mayor posibilidad de ese poder y esa mayor posibilidad que se veía le generaba una expectativa más cercana y corrían hacia el presidente Leonel Fernández. En el momento que él sella una alianza con el PLD, ya los que están en el PLD dicen, pero me quedo aquí cómodo, como quiera ya estamos juntos. Tengo lo mío aquí y como quiera estoy junto con Leonel si gana. Se detuvo ahí el crecimiento para siempre de Leonel Fernández en el proceso. Segunda cosa, es que en los análisis, yo veo mucha gente, muchos analistas, politólogos, comunicadores, políticos, analizando esta situación, digo yo, pero ¿cómo no pueden ver una realidad tan clara? El problema es que aquí hay una lucha existencial en la oposición. Te cuento. Si Abel gana las elecciones, si ganara las elecciones, ¿el PLD de quién sería? ¿De Abel o de Danilo? De Abel, porque ¿Del aquí presidente? Es del que tiene el cheque, ¿no? Perfecto. Fue el artículo que dijo Leonel. O sea que en ese caso pierde Danilo y pierde Leonel. Come así. Pero mire, yo no estaba viendo esa lucha ahí. Te la voy a yo creía que completar. eran Danilo y Leonel. Te la voy a completar. Si Abel ganara las elecciones, que es el candidato del PLD, pierde Danilo y pierde a Leonel. ¿Por qué? Porque Abel se convierte en el líder del PLD y se trae al gobierno la fuerza del pueblo y se queda Leonel solo. 2. Segunda posibilidad. Si el que ganara fuera Miguel Vargas, entonces Miguel Vargas reconstruiría desde el gobierno al PRD con la fuerza del pueblo y con el PLD. Pierde Leonel y pierde Danilo. 3. Si el que gana las elecciones es Leonel Fernández, en 3 meses de gobierno absorbe al PLD completo. Pierde Leonel, pierde Danilo, Abel. pierde Abel y pierde Miguel. ¿Tú sabes qué es lo que le conviene a Danilo Medina, políticamente hablando en este momento? Que pierda a Leonel, que pierda a Miguel y que pierda a Abel. Pero ¿y Danilo no perdió hace mucho ya? ¿Qué cosa? Digo yo, porque ¿de qué estamos hablando? A ver si ¿qué es lo que yo no veo? Perdió el derecho constitucional de ser candidato a la presidencia, pero no ser el jefe del PLD. Recuerda que te dije que es una lucha existencial por oxígeno vital. Si uno respira, el otro se asfixia. Entonces, ¿cuál era la lógica de esa alianza? ¿Por qué usted lo ve, yo lo veo y ellos no lo vieron? Lo que yo hubiese hecho sería una sólida alianza para las municipales, que no quedara un solo territorio, que no lleváramos candidato único. Saco una mejor proporción de alcaldes, regidores, vicealcaldes, directores y vocales y subdirectores, y construyo un relato de victoria que me diera aliento para las elecciones presidenciales. Individual. Claro. Claro, ese era el camino. Entonces Luis Abinader va a sacar un 70 a Fulcar, según las proyecciones que ustedes tienen. Mira, me gusta tu número. me gusta. Dice la oposición que ustedes están usando los recursos del Estado, cosas que hicieron todo lo que tuvieron, y que entonces ustedes están ante la OEA, que ustedes están trabajando por un 70 para quitarle ese récord que tiene Danilo de un 62. O sea, van a ir a la OEA a quejarse porque nosotros queremos ganar. Por Dios. En un próximo gobierno de Luis Abinader, si usted solo acepta cargo para lo que está formado y no vuelve a ser ministro de Educación, no sé, denos idea en qué otra cosa podríamos verlo usted sirviendo. Porque no es posible que la persona que ha hecho el trabajo para construir el partido, que de la nada vino con todas las posibilidades. De hecho, el candidato Luis Abinader, dicho por misma gente que hoy están al lado de él, que era una tallota, que era mal candidato, que no tenía carisma, que no tenía experiencia. O sea, contra todo pronóstico, ahí está. ¿Qué va a pasar con Fulcar en un próximo gobierno? Yo no lo sé, Colombia. O sea,
no nos podemos adelantar a los acontecimientos. Y te digo, de corazón te digo. Pero en primera vuelta que se van. No nos podemos adelantar al acontecimiento, pero en primera vuelta. ¿Y qué van a hacer dando vueltas? ¿A marearse? A marearnos todos. No, aquí no hay escenario de segunda vuelta. No, serio, hablando serio. Mis datos, mis análisis, no hay escenario de segunda vuelta. No es posible. Pero además, un dato histórico. Pero primero te voy a decir que yo no estoy pensando en cargo, Colombia. Yo estoy pensando en transformaciones. Yo estoy pensando eso que nos limitó a hacer. El presidente Luis Abinader llega al gobierno con una visión y con un plan. Ahora, hay algo que él nos llevó. La montaña que representó la tragedia del COVID. Tú tienes que poner entonces en primer lugar la prioridad, primero salvar la vida de las personas, garantizar salud, garantizar educación, garantizar movilidad social, cuidar el empleo, recuperar la inversión, superar el turismo y no necesariamente todos los elementos del plan que tú traías. Esa es la responsabilidad de un gobernante. Ahora le tocará ejercer el gobierno en unas mejores circunstancias, en un contexto probablemente, porque uno no sabe si hay un imponderable, pero probablemente le toque en unas circunstancias mejores. Es el momento entonces de él aplicar el verdadero plan que construimos. Y yo lo que me importa, no es lo que le toque a Roberto, es lo que le toque al país, de lo que se beneficie la gente. Y entonces yo no he pensado ese tema de cargo, te lo digo con toda honestidad. Y finalmente sobre si habrá o no segunda vuelta, pero Colombia, en la historia de la democracia en el mundo y de las elecciones, nunca jamás nadie ha ganado el primer lugar luchando por el segundo. O sea, nos estamos matando tú y yo por el segundo lugar. Ninguno vamos a coger el primero. Será el segundo o el tercero, pero no el primero. Y habría que hablar también, Fulcar, de cuáles condiciones ameritarían lo que pasó en el 1996, que es la única vez que hemos tenido segunda vuelta. O sea, no veo esas condiciones yo. No va a haber segunda vuelta. Bueno, independientemente de, como usted dice, no sabemos lo que va a pasar, no tenemos la bolita de cristal. Gracias por dedicarme este tiempo. Me siento identificada con usted, con muchas cosas de su historia, cosas que uno no elige, ¿verdad? Como usted dijo, yo quisiera también tener un patrocinador, una familia rica que me patrocine. Y a veces, y esto, independientemente de que a usted le caiga bien o no el ministro Fulcar, o de que comparta o no la ideología política, todos debemos ser compromisarios de una cosa que nos quejamos, de la segmentación, del clasismo, de la poca falta de méritos que muchas veces, y eso es lo que nos ha construido un poco en la historia, de que Duarte, que se fajó, terminó haciendo vela en Venezuela y quizá otros ocuparon el lugar que le pertenecía. Es como un poco de nuestra historia que yo creo que debemos revisar, y aunque nos hemos reído y yo le he tirado ahí su zancadita a ver si usted cae, pero no cayó, un poco honrar esa gente que vienen de ser maestros, de ser limpiabotas, de ser hijo de una mujer que lava y de llegar a posiciones importantes, y que la gente, la masa, que es más que la cúpula, pueda apoyar esos ejemplos y no estar todos como papagayos repitiendo lo que nos colocan. Sí, porque colocamos a veces en el centro de la mesa las intrascendencias, las trivialidades, banalizamos mucho la discusión política y la discusión social. Y entonces eso nos quita tiempo, energía, visión y trabajo para los temas que realmente son trascendentes. Aquí lo que cuenta no es el cargo que te tenga Colombia. Aquí lo que cuenta es qué está ocurriendo con tal o cual política social, cómo estamos impactando a la vida de las personas. El centro de mi visión, por ejemplo, sobre la educación, es que ya nunca más la educación puede ser una actividad ingenua, que vamos a la escuela como en el campo íbamos al río, como en el pueblo vamos al cine o vamos a la plaza pública, como una cosa. No. Tiene que ser consciente con un propósito, transformar la vida de la gente. Y yo te digo, en el presente, en el mundo presente, en el mundo por venir, la educación es el centro para las grandes soluciones de todos los problemas de la humanidad. Y por eso te digo, con este tema de clasismo, de lo cual yo me río porque es ridículo. En mi partido, en broma, me dicen los compañeros, Roberto, ¿tú eres Popi o Guaguaguá? Y yo le digo, yo soy guapo.
un guaguaguá que no tiene problema con los popis. O sea, yo no tengo tema con eso, yo no tengo prejuicios. No, pero usted es guapo además para enfrentar las situaciones que le ha tocado vivir. Eso sí. Porque hay mucha gente que son guapos y en proceso de salud, especialmente los hombres que con una gripe se asustan. La verdad hay que felicitarlo por su entereza. Ojalá que cuando haya pasado el día de las elecciones y los resultados que sea que sucedan, usted pueda volver de nuevo. Sí, entonces hablemos de política, hablemos un poco didáctico de estrategia de lo que pudo haber pasado, si se hace, mira qué fue lo que yo dije. Así que vamos a hacer después un levantamiento para repasar y que aprendamos también de estrategia política de alguien que tiene resultados, porque el PRM fuera de la pandemia y de que Leonel se fue, tiene los resultados de venir precisamente de la nada, con un liderazgo nuevo, algunos de los que estaban viejos y lograron llegar a la presidencia y van a romper el maleficio que dicen que los gobiernos del PRD, ahora PRM, no repiten, van a romper el maleficio. Lo que pasa es que el PRM no había sido gobierno, eso se quedó en el PRD de Colombia. No se cuenta. No, eso no se cuenta. Muchas gracias. Gracias a ti. Salud y vida. Dios te bendiga y amén. Recuerda que soy tu seguidor y estoy a tu orden. Muchas gracias también, me identifico con usted como le he dicho y gracias por contarnos esta historia de una construcción en lo profesional, de superación de salud y de recomponerse y volver al ring, a la política, a ganar elecciones. La lucha es luchando y como te dije y como le puso su título a un libro Rafael Chaljo Mejía, golpe a golpe, el hierro se forja golpe a golpe. No le temas a la lucha. Cada golpe tiene que galvanizarnos más para seguir adelante. La lucha, insisto, es luchando. Y yo lucharé toda mi vida por mis ideas, por mi país y por la gente que amo. Amén, que así sea.